Vamos a iniciar la grabación. Ahí sí. Muy buenas tardes o buenas noches, amados hermanos y hermanas en Cristo. Dios les bendiga. Dios bendiga a nuestra hermana Dalila Toro Painecura, ¿no es cierto? Dios le bendiga, hermana Dalila. Nuestra hermana Angélica Gutiérrez, nuestra amada hermana Pamelita, nuestra amada hermana eh, Barbarita con su mamita ahí, ¿no es cierto? Nuestra hermana Gisela, ¿ya? Y hoy día tenemos la bendición de contar con una nueva hermana. Ella recién se incorporó hoy día al grupo y ya está participando con nosotros, la hermana Paola Gutiérrez, que es hermana de nuestra amada hermana Angélica Gutiérrez. Así que le vamos a pedir con mucho respeto, por favor, hermana Paolita, si puede activar su cámara y puede saludar a los hermanos y las hermanas igual, si quieren saludarla a ella, no hay problema antes de iniciar el estudio bíblico. Hermana Paolita, ¿puede activar su cámara? Para que la conozcamos. Bueno, yo ya lo conocí. Ahí. Hola, hermano Rudy, Dios le bendiga. Gracias por esta oportunidad tan bella, muy importante para mí. Necesitaba esto. Sé que es bueno aprender más de la Biblia, siempre es bueno estar cerca del Señor. Así que solamente le pido fuerzas a Dios para poder comenzar y permanecer, porque permanecer cuesta. Al principio muchas veces es fácil, pero de repente siempre hay obstáculos, así que Dios me ayude y me dé sabiduría, inteligencia para poder aprender más y Dios lo use para la gloria del nombre de Él, del Señor. Y bendición a todas las hermanas y los hermanos que también participan de este estudio. Para mí, mi hermana me invitaba, yo le decía igual que quería estar ahí en nuestro bíblico, participar con la ayuda del Señor de las oraciones, de los ayunos. Así que Dios me dé la fuerza. Con Dios solamente voy a poder hacerlo. Así que feliz y agradecida de Dios por todo, porque la misericordia de Él ha sido siempre para con mi vida, para con mi esposo y mis hijos, mis 3 hijos y mi nieta. Tengo 3 hijos y una nieta. Así que Dios le bendiga y feliz. Gracias, mi hermano. Ven, ¿puede activar su cámara para que la conozcan las hermanas, los hermanos, por favor? ¿No está activada? No, tiene que activar su cámara. Pínchala no Ya. al botoncito al medio. Mi hermano, se activó la cámara. Sí, la ¿se tengo activó? activada. Sí, tiene el pelito Yo no la negro veía acá, pues. y está con un vidrio. Sí, sí se ve, sí. El hermano Disculpe, está yo no la veía ciego. ya, disculpe. Ya. Gracias, Ya, Margarita. ya, Dios le bendiga. Muy bien, muy bien. Bien, le damos la más cordial de las bienvenidas a nuestra amada hermana Paola Gutiérrez, hermana de nuestra amada hermana Angélica, ¿no es cierto? Muy bienvenida. Doy gracias al Señor por cada uno de ustedes, ¿no es cierto? Que Dios les bendiga grandemente. Feliz, contento de poder estar compartiendo la palabra del Señor. Hoy día he tenido harto trabajo. Hoy día a las 5 de la tarde, ¿no es cierto? Compartí con el Radio Colonia ahí de Yanquihue, el hermano César Soto. Después a las 6:30 tuve el programa de hasta las 8, hasta las 20 horas ahí en Radio Aliento y ahora estoy con ustedes. Ya, así que para mí siempre esto no es una responsabilidad, es una dicha, una felicidad, un alto honor y un alto privilegio de poder compartir la palabra del Señor. Así que estamos doble o triplemente felices por nuestra amada hermana Paola, que se incorporó al grupo, ¿no es cierto? Como dijo ella, permanecer. ¿Ya? Muchos hermanos, o no muchos, algunos, vamos a decir algunos, han entrado bien, súper bien, pero después se han ido como desinflando. Entonces, lo principal es ser constante, permanecer en el camino angosto, ¿no es cierto?, que estamos en la vida cristiana. Así que muy bienvenida, hermana Paola Gutiérrez, un saludo a su amado esposo, sus hijos ahí, la nieta o el nieto que tiene, en fin. Para todos, ¿no es cierto?, un abrazo, si nos están escuchando ahí desde la Unión, tenemos hermanos de Santiago, de Curicó, de Los Lagos, de Payaco, de, de, de Quellón, Chiloé, seguramente mi hermano un ratito más ya se va a incorporar, en fin. Así que para todos, ¿no es cierto?, un abrazo gigante y le damos muchas gracias al Señor por poder aprovechar la tecnología. Ahí está el hijo de la hermana Dalila, Dios le bendiga. Ahí el campeón de la hermana Dalila, muy bien, un abrazo también, un saludo, y la hermana Dalila de allá de Santiago.
Dios les bendiga, ¿no es cierto? Ahí al cachorro ahí de mi amada hermana Dalila. Muy bien. Bien, mis amados hermanos, ya les envié a todos el link, los hermanos que puedan ahí, ¿no es cierto?, ingresar, bien, y ya les estuve llamando, así que los hermanos que puedan, que se vayan incorporando a poco, amén. Vamos a orar, vamos a pedir la dirección del Señor, les invito a que cierren sus ojitos donde están ahí, para poder pedir la dirección del Señor, para que todo lo que hagamos, ¿no es cierto?, sea dirigido por el Señor. Bendito Dios y Padre amado celestial, santificado sea tu nombre, Padre, te damos, Señor, las muchas gracias, las infinitas gracias, por todo lo bueno que tú eres, por bendecirnos, por amarnos, por estar con nosotros, Dios mío. Gracias por tu dulce Espíritu Santo que has hecho morar en nuestro corazón, y te pedimos, Dios mío, en el nombre de Jesús, que limpie nuestra mente, nuestro corazón, santifique nuestros pensamientos, todo nuestro ser, Señor, espíritu, alma, cuerpo, mente y corazón, para poder compartir tu palabra bendita. Te pedimos, Padre, al postrarnos ante el trono de tu gracia, que tu Espíritu Santo alumbre los ojos de nuestro entendimiento y que todos seamos enseñados por ti. Muchas gracias, Dios mío, muchas gracias, Rey del cielo, Rey de gloria, por poder permanecer fieles a ti en este tiempo tan difícil que nos ha tocado vivir. Es pesada la cruz, Señor, es pesada la carga, Dios mío, es angosto el camino, Padre Santo, pero tú estás con nosotros, amado Señor Jesucristo, ayudándonos en todo momento. Muchas gracias, Rey del cielo. Muchas gracias, bendito Dios y Padre amado celestial. Te entregamos este estudio bíblico, Padre, en el nombre de Jesús, que la voz de Dios prevalezca siempre, siempre por sobre la voz del hombre. Y muchas gracias por el alto privilegio de poder compartir tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien. Abra su Biblia en Apocalipsis capítulo 10. Apocalipsis capítulo 10. Terminamos de estudiar, ¿no es cierto?, el capítulo 9, que trataba de la quinta y la sexta trompeta. Para nuestra amada hermana Paulita Gutiérrez, ¿no es cierto?, vamos a hacer una pequeña introducción. El libro de Apocalipsis es un libro, ¿no es cierto?, que significa revelación con B de vaca, ¿ya? Porque la revelación con B de burro, de revelarse, eso dice en contra de una autoridad o contra lo establecido. No, esta revelación significa quitar el velo, ya mostrar lo oculto, como cuando se inaugura una pieza que está tapadita con una pintura, qué sé yo, cualquier cosa, un busto de algo, se inaugura, se tira una pitita, cae ese velo, ya, eso es revelación, significa mostrar lo oculto. Entonces, las revelaciones de Jesucristo, que Dios le dio, que Dios el Padre se la dio a su Hijo amado Jesucristo, Jesucristo por medio de su ángel y del Espíritu Santo se la dio a Juan, y Juan tuvo que escribirla para 7 iglesias que estaban en Asia Menor, lo que hoy en día es Turquía. Ya la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, 7 iglesias. Todos estos estudios están ahí, ¿no es cierto?, en el canal Los Tiempos del Fin. Ahí están todos los estudios para que después usted los pueda repasar, los pueda ver, aprovechando la tecnología. Entonces, ¿no es cierto?, en el capítulo 1, Juan es la revelación, muestra la revelación de Jesucristo, escribe la revelación de Jesucristo, perdón. Después tiene un saludo a las 7 iglesias que están en Asia Menor, ya lo dije. Después tiene una revelación de Jesucristo, pero en su estado glorificado, ¿ya? No como cuando Juan lo conoció cuando Jesús andaba en la tierra, como ser humano, no, sino que Juan conoció Jesucristo, perdón, se le reveló a Juan, se le mostró en un estado totalmente glorificado como Jesús está ahora, como Dios todopoderoso a la diestra del Padre, etc. Luego en el capítulo 2 y 3, ¿no es cierto?, se ve todo lo que es la etapa de la iglesia, hermana Paulita, ¿ya? Todo lo que es la etapa de la iglesia, de estos 2000 años de historia, están graficados ahí en el Apocalipsis capítulo 2 y 3. Luego en el capítulo 4, Juan, ¿no es cierto?, es llevado arriba al cielo, tipifica o simboliza el rapto o arrebatamiento de la iglesia, cómo el Señor nos va a llevar en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al instante, ¿no es cierto?, vamos a estar en el Espíritu, transformados por el Espíritu Santo de Dios que mora en nuestros corazones, ¿ya? Y vamos a ser llevados arriba al trono celestial. Lo primero que Juan ve es un trono y sobre el trono uno sentado. Y ahí Juan hace una descripción del que está sentado en el trono, que es Dios el Padre. Cómo hay 4 seres vivientes que le dicen santo, santo, santo. Hay millones de ángeles alrededor del trono. Y hay 24 ancianos que representan a la iglesia, etc. Luego en el capítulo 5, hermana Paulita, ¿no es cierto?, el Padre Celestial tiene un libro que no es como los libros que conocemos nosotros. Por ejemplo, esta es la Biblia con el libro, como un libro, ¿ves? No, sino que este era como un pergamino, ¿ya? Un pergamino sellado con 7 sellos. Y el único digno de abrir ese pergamino, de tomarlo de la diestra del Padre, es Jesucristo, por el sacrificio que él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, algunos teólogos
hace 100, 200, 300 más años atrás, pensaban que ese libro era la Biblia, otros pensaban que era el libro de la propiedad de la tierra y un montón de cosas así, pero no, ese es el libro de Apocalipsis, ¿ya? ¿Por qué? Porque a medida, ¿no es cierto?, que ya en el capítulo 6, el Cordero, es decir, Jesucristo va desatando los sellos y vamos viendo, ¿no es cierto?, que cada sello ya va mostrando un juicio aquí en la tierra. El primer sello, ¿no es cierto?, capítulo 6, ahí el primer sello, cuando Jesucristo rompe el primer sello, ¿no es cierto?, ahí sale el anticristo aquí en la tierra. Después, en el primer jinete, ¿no es cierto?, sale el anticristo. El segundo jinete sale un caballo rojo, es decir, la guerra. El tercero, uno negro, que significa el hambre. Y el cuarto, uno amarillo o verde pálido, ¿no es cierto?, que significa la muerte. Luego, en el quinto sello, ¿no es cierto?, están los santos de la gran tribulación, donde van a ir a parar, arriba del altar del cielo. Van a ser martirizados aquí en un periodo de la gran tribulación. Todo eso, ¿no es cierto?, lo va a encontrar usted en el estudio que dimos ahí, Los tiempos del fin, ¿ya? Los tiempos del fin, así se llama. Después viene una línea cronológica y después viene el libro del estudio de Apocalipsis. Por eso está siendo grabado, para que todos los hermanos que se vayan incorporando, ¿no es cierto?, vayan viéndolo de a poco. Hermana Gisela o Barbarita. Sí, sí, para la hermana Paola, voy a Sí, enviar de nuevo el link para que ella lo tenga del canal de muy YouTube, bien, para que ella se ponga al día si es que quiere. muy bien, muy bien. Ahí, hermana Paulita, ¿no es cierto?, la hermana Barbarita, que es la hija de la hermana Gisela, una jovencita de 17 años. Ella es la que creó el canal Los tiempos del fin. Y, ¿no es cierto?, ahí están todos los videos. Entonces, luego, ¿no es cierto?, en el sexto sello hay unos terremotos y una serie de señales cósmicas, ¿ya? Pero luego antes del séptimo sello hay una pausa, un paréntesis. Y ahí, ¿no es cierto?, encontramos en el capítulo 7, 144.000 hombres y mujeres sellados, ¿no es cierto?, para una tarea especial aquí en el tiempo de la gran tribulación, que ellos van a predicar el Evangelio del Señor Jesucristo como el apóstol Pablo aquí en la gran tribulación. Y su trabajo misionero se ve reflejado en Apocalipsis capítulo 9, capítulo 7, del versículo 9 al 17. Ahí se ve una multitud de todas las naciones que van a ser ganadas para el Señor Jesucristo, pero en tiempo de la gran tribulación. Es decir, estas personas, ¿no es cierto?, van a pagar con su vida ya la salvación que hoy en día por lo menos nosotros tenemos, que es gratis. Permiso un poquito. Ahí lo bajamos un poquito a la radio que estábamos escuchando. Luego, ¿no es cierto?, en el capítulo 8 está el séptimo sello. Ese séptimo sello abre 7 trompetas. De esas 7 trompetas vimos que la primera, ¿no es cierto?, hay granizo con fuego mezclado con sangre. La segunda, ¿no es cierto?, como un meteorito que cae aquí al mar Mediterráneo, ya que daña la tercera parte del mar. La tercera trompeta que daña un cometa que se llama Ajenjo, que daña un tercio de la fuente de agua dulce, es decir, los ríos y los lagos. Y la cuarta trompeta, ¿no es cierto?, que daña el sol, la luna y las estrellas, para que se oscurezca, ¿no es cierto?, un tercio de la luz del sol, de la luna y las estrellas. Es decir, si hay 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad, de esas 12 horas de luz se le quitan un tercio de 12, son 4, ¿no es cierto? Se le restan esas 4 horas de luz y se suman a las 12 horas de oscuridad. En total quedan 16 horas de oscuridad y solamente 8 horas de luz. Entonces, si el sol sale a las 7 de la mañana, ya a las 3 de la tarde ya va a estar oscuro. Y eso va a producir un grave problema en el metabolismo, ¿no es cierto?, del ser humano, de las aves, de los peces. Va a traer una serie de consecuencias. Luego, ¿no es cierto?, que ya vimos el viernes pasado el capítulo 9, ahí vimos la quinta trompeta, que es el primer ay, y la sexta trompeta, que es el tercer ay. Entonces, la quinta trompeta vimos que salía Juan, en el versículo 1, ahí ve, ¿no es cierto?, que cae como una estrella, que eso simboliza a Satanás, ¿no es cierto?, con una llave, que no es una llave literal, eso es simbólico. Eso significa autoridad. ¿Para qué? Para abrir el pozo del abismo. El pozo del abismo no es lo mismo que el Hades, que el infierno, y ni que el lago de fuego. Son 3 cosas distintas. El lago de fuego es una estrella que no se sabe dónde está. El Hades, ¿no es cierto?, el infierno, donde van las personas que mueren sin Jesucristo en su corazón, su alma y su espíritu, porque su cuerpo se descompone en la tierra, eso es normal. Ya, pero el abismo es una prisión de oscuridad para los ángeles que pecaron antes del diluvio. Esos ángeles que produjeron una raza híbrida, ¿no es cierto?, degenerada, perversa y mala. Y por eso el Señor mandó el diluvio. Ya, esos ángeles que pecaron, ¿no es cierto?, ahí en Génesis capítulo 6 y en Judas
versículo 6 también. Ya, eso ahí el Señor los encerró. Bueno, esos ángeles van a ser sueltos o soltados, ¿ya? En tiempos de la gran tribulación. Y aquí en esta quinta trompeta, estos ángeles perversos y malos son como langostas, ¿ya? Son como langostas que salen a atormentar durante 5 meses a los seres humanos, a los que no tienen el sello de Dios, es decir, que no tienen la protección divina. Van a salir a atormentarlo y su tormento es como el tormento del escorpión. Acá en Chile a los escorpiones le decimos alacranes, ¿ya? Alacranes, que están generalmente de la zona central para allá, para acá para el sur no hay porque hace mucho frío y hay mucha agua, no sobreviven acá. Pero ya de Santiago al norte hay ese tipo de bicharracos asquerosos que son alacranes. Bueno, esos salen a atormentar y en esos 5 meses la muerte huirá, va a arrancar, los hombres van a desear morir, pero la muerte va a huir de ellos, pero no durante todo el periodo de la gran tribulación, sino que solamente durante 5 meses. Luego, ¿no es cierto?, en la sexta trompeta, ya aquí sí, ¿no es cierto?, se desata a 4 ángeles malignos que están atados en el gran río Éufrates. El río Éufrates queda allá en lo que hoy en día es Irak, ya todo lo que es Medio Oriente, ahí está la cuna de la civilización del ser humano, del desarrollo de la raza humana. Entonces, ahí estos 4 ángeles, ¿no es cierto?, salen a matar 1/3 de la población mundial, ya más 1/4 de la población mundial que se había matado en el cuarto sello, que habían muerto, 2.000 millones de personas, más 2.000 millones de personas aproximadamente, antes de llegar a la primera mitad de la gran tribulación, porque la gran tribulación dura aproximadamente 7 años, 7 años, por la semana profética del profeta Daniel, la semana número 70 del profeta Daniel. Todo eso, hermana Paolita, está en los videos que ya le vamos a enviar, sin ningún problema, para que vaya comprendiendo bien. Ahora este es un pincelazo nomás para que estudiemos el capítulo 10 del libro Apocalipsis que nos corresponde hoy día. Entonces, en este sexto sello, aquí ya muere 1/3 de la población mundial, más es decir, 2.000 millones de personas más. Si en el mundo hubieran 8.000 millones de personas, aproximadamente antes de llegar a la mitad de la gran tribulación, hay 4.000 millones de personas menos. 4.000 millones. El 50% de la población mundial. Entonces, las condiciones de la gran tribulación van a ser muy, muy, muy difíciles, muy complicadas. ¿Ya? Van a ser muy difíciles, ¿no es cierto?, para todos aquellos que estén aquí viviendo en ese periodo. La iglesia del Señor Jesucristo, todos los redimidos por la sangre bendita del Cordero de Dios, no vamos a estar acá. El Señor nos va a sacar antes. Respetamos a los hermanos, ¿no es cierto?, que dicen que la iglesia va a pasar la gran tribulación, respetamos su opinión, pero no la compartimos. Porque si no, Pablo ahí en 1 Tesalonicenses 4:18 nos diría, por tanto, alentados con estas palabras, diría desanimados, porque lo siento, vamos a tener que pasar la gran tribulación, pues mejor morirse, porque es un periodo terrible. En Mateo 24:21 Jesucristo dijo, ¿no es cierto?, habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Y llegamos, ¿no es cierto?, a la segunda pausa, que es el capítulo 10, que vamos a leerlo hoy día y lo vamos a analizar. Es cortito, no es muy largo, no es muy significativo, ya, pero, ¿no es cierto?, constituye el segundo paréntesis o la segunda pausa ya en los juicios de la gran tribulación. Los primeros 7 sellos, el séptimo sello abre 7 trompetas, ya. La séptima trompeta abre 7 copas de la ira, o 7 vasos. Esas son las 3 series de juicios, ya, 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. Aquí llegamos a la sexta trompeta, que es el segundo ay, el primer ay en la quinta trompeta, el segundo ay en la sexta trompeta, y aquí de nuevo el Señor hace una pausa. Pues yo le explicaba a todos los hermanos muchas veces que Dios es tan bueno, es tan misericordioso, es tan bondadoso, que da oportunidades aún en medio de sus juicios. De estos juicios que van a estar cayendo aquí en tiempos de la gran tribulación, Dios es tan bueno, tan misericordioso, que va a dar oportunidades de salvación. Pero en ese periodo va a haber que dar la vida. Muy distinto al tiempo de gracia que estamos viviendo ahora. Ahora, sobre todo en Chile, dentro de todo lo mal que podamos estar o todos los problemas que hay, en otros países nuestros hermanos dan su vida, por ejemplo, en China, en Corea del Norte, en los países musulmanes, pagan con su vida. Nuestros hermanos en Cristo, ¿no es cierto?, por decir que son cristianos, son hijos de Dios, o tienen que congregarse ahí, juntarse escondidos. En cambio, nosotros todavía tenemos la posibilidad de aprovechar la tecnología, de poder conocernos, poder conocer a la hermana Paulita ahí, ¿no es cierto?, junto a su familia, poder conocerla, ¿no es cierto?, darle la bienvenida, integrarla al grupo, qué sé yo.
que Dios le bendiga junto a su esposo, su familia, etc. ¿Ve? Tenemos esta bendición. En otros lados no se tiene. En los países musulmanes pagan con su vida a nuestros hermanos en Cristo por decir que son cristianos, que son hijos de Dios. Y los matan y los asesinan, y para ellos no hay derecho humano, no hay nada. Entonces, en tiempo de la gran tribulación va a ser peor todavía, pero para la raza humana, para los moradores de la tierra, no para la iglesia. Y para Israel. ¿Por qué para Israel? Porque Israel no reconoce a Jesucristo como su Mesías y mucho menos como Señor y Salvador personal de su vida. Así que el Señor los va a hacer pasar por la gran tribulación, pero no por de puro gusto, sino que corresponde a la semana número 70 del profeta Daniel. Entonces, encontramos aquí una segunda pausa, un segundo paréntesis, que es en el capítulo 10, ¿no es cierto?, que lleva por título El ángel con el librito. Muy bien, ¿está por ahí nuestra amada hermana Gisela? Perdón, hermana Paulita, hermana Paola. Perdón, espera un poquito, hermana Gisela. Hermana Paola, hermana Paulita. Amén. ¿Entendió Amén. algunas cositas? ¿O no Sí, entendió nada? sí, sí. Sí entendí, sí entendí. Ah, qué bueno, No se preocupe. qué bueno. Es un resumen, ¿no? Un resumen, Sí. pero de ahí, ¿no es cierto? Barbarita le va a enviar el link para que pueda ver todo esto lo que yo le acabo de decir con más detalle. ¿Ya? Ahí está el estudio y están también las preguntas. Las preguntas. ¿Ya? Ya. Las preguntas Amén. las hago con el único fin, ¿no es cierto?, de que todos aprendamos. Nada más que eso. No es para hacer trampa ni nada de esas cosas. Ya. Ya. Muchas gracias. Muy Sí, bien. ya, Hermana Gisela. Ya mandé el link. Ya, muy bien. Ahí la hermana Barbarita, que Barbarita es una señorita, ¿no es cierto?, de 17 años, hija de nuestra hermana Gisela. Hermana Gisela, ¿ahora sí? No sé, pues, hermano, dígame usted. Sí, hermano, siempre. ¿Está por ahí, me refiero? ¿Está por ahí? Ya, muy bien. Sí, aquí Entonces, está. ¿Le escucha nuestra bien? amada hermana Gisela, ya le vamos a dar la oportunidad para que lea ella, porque ha estado muy ocupadita con su seminario que está haciendo, ¿no es cierto?, está estudiando, entonces se le hace un poquito difícil, ¿ya? No ha podido estar con nosotros, es entendible, ¿ya? Entonces le vamos a dar la bendición que lea el capítulo 10, Ya. completo. Amén. Lento, lento, sin apurarse, respetando los puntos, los comas, para entender bien el sentido de la oración. Amén. El ángel con el librito. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ven y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Amén.
Amén. Muchas gracias, hermana Gisela. Dios le bendiga. Amén. Bien. Entonces, ¿no es cierto? Aquí nos encontramos en la segunda pausa o el segundo paréntesis. El primero fue en el capítulo 7. Ya, no se olviden, ¿no es cierto? Cuando antes de que ocurra el séptimo sello, el Señor hace una pausa. Porque el séptimo sello abre 7 trompetas. Antes de que ocurra la séptima trompeta, el Señor hace esta pausa de nuevo porque la séptima trompeta desata 7 copas. ¿Ya? Entonces tenemos aquí la segunda pausa, el segundo paréntesis, en el sentido de que Dios, ¿no es cierto?, el Señor no apriete el acelerador a fondo de un viaje, sino que empieza con los 7 sellos, hace una pausa. Con las 7 trompetas, hace otra pausa. Y por último, con las 7 copas, ahí mete el acelerador a fondo. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, es misericordioso. El Señor sabe que aquí se va a levantar el anticristo, el falso profeta, las personas, va a haber mucho derramamiento de sangre. Imagínense, 50% de la población son 4.000 millones de personas aproximadamente que van a morir, y más todavía, porque eso es solamente en la mitad, hasta la mitad de la gran tribulación aproximadamente. Entonces Dios conoce todo eso, pero siempre espera que las personas se arrepientan. Para eso, ¿no es cierto?, los que van a predicar principalmente van a ser esos 144.000 de la nación de Israel, que lo vimos en el capítulo 7, ¿ya? Y su cosecha, su trabajo evangelístico es que van a ganar muchas almas para Cristo. Pero esas personas, según el quinto sello, ¿no es cierto?, van a ir a parar arriba al altar del Señor, porque van a ser masacrados, van a morir, van a dar su vida. Eso está en Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Van a ser decapitados, le van a cortar la cabeza específicamente. Entonces, el tiempo que estamos viviendo debemos darle gracias a Dios, porque es el tiempo de gracia, el tiempo en el cual, ¿no es cierto?, usted y yo, si nos arrepentimos de nuestros pecados, Dios nos perdona, nos lava con la sangre bendita del Cordero de Dios, limpia todos nuestros pecados, ¿no es cierto?, y nos regenera con el Espíritu Santo de Dios. Esa es la gracia, el amor, la misericordia que Dios ha tenido con cada uno de nosotros. Entonces, ¿no es cierto?, aquí llegamos, nos encontramos con esta segunda pausa antes de que ocurra la séptima trompeta. Ahí llegó la hermana Pamelita, pensé que sí, se había salido. Bienvenida, hermana Pamelita. ¿Sí? Tengo el internet malo, mi hermano. Siga nomás. Sí, no se preocupe, no se preocupe, me imaginaba ya. Muy bien, entonces Ya. en esta segunda pausa vamos a ver este ángel con el librito. Lo que acaba de leer nuestra amada hermana Gisela, de Santiago. Dice, vi descender del cielo a un ángel fuerte. No era un ángel común y corriente, era un ángel fuerte, poderoso. A eso se refiere, un ángel poderoso. Envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza. Dice, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Bueno, este ángel, algunos teólogos, pero estoy hablando de unos 50, 80, 100 años atrás, lo confundían con Jesucristo. Sus opiniones teológicas era que era el propio Señor Jesucristo, pero últimamente, ¿no es cierto?, los teólogos ya más modernos, como David Carballosa, Tim LaHaye, etcétera, Iván Barchuk, ya en unas muy buenas explicaciones dan a entender de que este ángel es un ángel y no es Jesucristo. Lo confunden con Jesucristo, pero no es el Señor Jesucristo, porque Jesucristo es Dios, los ángeles son creados, aunque sean poderosos, grandes, los 4 seres vivientes, querubines, serafines, ¿no es cierto?, y todo lo demás, aunque sean poderosos y grandes seres celestiales, tremendos, pero son criaturas. El Creador es el Dios Todopoderoso. No se olvide que hay un solo Dios, pero que se manifiesta en 3 personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Esa es la doctrina de la Trinidad, ¿ya? Entonces, este ángel, ya poderoso, envuelto en una nube, con un arco iris sobre su cabeza, su rostro como el sol y sus pies como columnas de humo, algunos teólogos, les vuelvo a decir, antiguamente lo confundían con el Señor Jesucristo. Pero a la luz de la palabra de Dios, no vemos que Jesucristo se le compare o tenga aspecto de ángel, no. Él es Dios todopoderoso, solamente que Jesús tiene 2 naturalezas, 100% Dios y 100% hombre, unidas en una sola, el único, ¿ya? 100% Dios y 100% hombre. Eso en teología se conoce como la unión hipostática. 2 naturalezas, la divina y la humana. Pero eso es solamente Él, nadie más. Nosotros todos somos seres humanos, tenemos 3 partes, espíritu y alma, cuerpo, pero no tenemos, la naturaleza divina es el Espíritu Santo de Dios en nosotros, pero nosotros no somos Dios por si acaso, somos seres humanos. Hermano, ¿Gisela? ¿Sí?
¿Barbarita? Sí, hermano, ¿cómo se escribe hipostática? La unión hipostática, sin H. La hipostasis, Ya, sin H. sin H. Ya, hermano, gracias. Ya, muy bien. Entonces, algunos confunden este ángel con el Señor Jesucristo, pero está incorrecto. No, no es así. No es Jesucristo. Versículo 2 dice, tenía en su mano un librito. Todo el asunto de este capítulo 10 gira en torno a ese librito. Ese librito. ¿Ya? Que realmente no se sabe qué es lo que es, porque no Juan solamente al final se come el librito, no, pero no dice qué es lo que es. ¿Ya? Tenía en su mano derecha un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Aquí, a ver, no está la hermana Mónica conectada, pero cuando los compartí con ellos o con Radio Aliento, los hermanos, principalmente las hermanas, tenían una desorientación espantosa. ¿Por qué? Porque yo les digo, a ver, si el ángel tenía su pie derecho en el mar y su pie izquierdo en la tierra, ¿para dónde estaba mirando el ángel? Para el norte, para el sur, para el este, para el oeste. Escucho. Yo creo que hacia el sur. Creemos aquí que hacia el sur. Ya, hermana Pamelita. ¿Puede repetir la pregunta, hermano? Versículo 2 dice, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. ¿Para dónde estaba mirando el ángel? Para el norte, para el sur, para el este, para el oeste. Si su pie derecho estaba en el mar y su pie izquierdo en la tierra. No se olviden que no está en Estados Unidos, no está en Sudamérica, no está en China ni en Europa, está en Medio Oriente. Entonces el mar como referencia es el mar Mediterráneo. Ahí le estoy dando pistas. ¿Para dónde está mirando el ángel? ¿Para el norte, para el sur, para el este, para el oeste? Si puso su pie derecho en el mar y su pie izquierdo en la tierra, ¿para dónde estaba mirando? Ah, hermana, claro, depende de... La hermana Gisela con Barbarita dijeron que estaba mirando para el sur. Ya, ¿qué opina la hermana Pamelita? Claro, depende de... ¿Usted se refiere a que el mar está en el mar Mediterráneo? El mar Mediterráneo. El mar Mediterráneo. Y la costa que hay ahí es la costa de Israel. Está mirando hacia América. Si está mirando hacia América, está mirando hacia el este, sí, porque sí, está mirando Están hacia cambiando América. la versión. Están cambiando la versión. ¿Para qué si estaba bien? Pero es que, hermano, no sabíamos el punto clave ahí, pues, de que estaba en el mar Mediterráneo. Claro, era obvio, pero no lo pensamos. Ya. El mar Mediterráneo es una cuenca. Vamos a partir por España, ¿cierto? Pasamos por España, Francia, Italia, Grecia, Turquía, da la vuelta baja a Israel y luego vuelve, ¿no es cierto?, por el norte de África, la costa de África. Ubíquense, ¿no es cierto?, que el pie derecho lo tiene en el mar Mediterráneo, pero el pie izquierdo lo tiene en la tierra de Israel, lo que es Israel hoy en día. Entonces, ¿para dónde está mirando el ángel? No está en España, no está en Italia, no está en África, está ahí en Medio Oriente. El pie derecho en el mar y el pie izquierdo en la tierra. A ver, hermana Pamelita. ¿Echa a volar la imaginación? Hermana Pamelita. Sí, estoy mirando el mar. Estoy mirando el mar. Ya, a ver, hermana Angélica, ¿para dónde cree usted que está Aquí mirando el sigue ángel? el mar. Ya, ahora sí A ver. entendimos. Sí, está mirando hacia el sur. Ya, estaba la... Bien. ya. Sí, Yo a ver, opino que al estaba sur también, hacia hermano el norte. Rudy. A ver si tenía un pie en el... El pie derecho en Estaba por el lado... mar.
¿Ya? Ya, porque no estaban en la parte de España, ni Francia, ni Alemania, dice usted, ¿no es cierto? No, pues está en Israel. Pues. Estaba en Israel. Israel. Su pie derecho en el mar y el pie izquierdo en la tierra. ¿Para dónde está mirando entonces el ángel? Océano Atlántico. ¿Para el norte, para el sur, para el este o para el oeste? ¿No es para el norte? ¿Me está preguntando o me está afirmando? Chuta, me pilló, pero yo creo que es para el norte. Ya, para el norte, muy bien. Hermana Angélica, ¿para dónde cree usted que está mirando el ángel? A ver. El pie derecho Yo al creo mar. que es para el sur, pero igual estoy confundida, no lo tengo claro. Ya. A ver, hermana Paulita, ¿para dónde cree usted que está mirando este ser celestial? A ver, yo igual estoy confundida, pero ¿Ya? el oeste. ¿El oeste? Yo pienso que para el oeste. Ay. Ya, muy bien. ¿Quién más me queda? Hermana Nancy. No, perdón, hermana Sonia. Hermana Sonia. Hermana Sonia, ¿está por ahí? Buenas noches, hermano Rudy, el Señor le bendiga. How are you? Bless. Yo creo que para el sur, hermano Rudy. Ya, muy bien. Muy bien. El ángel está mirando para el sur. Ya, ¿por qué? Porque si puso su pie derecho en el mar Mediterráneo y su pie izquierdo en Israel, si ustedes se fijan, si gusta, busquen un mapa, si no, no, así mentalmente. Mentalmente. Les dije yo, ¿no es cierto? Si empezamos por España, la costa de España, en la cuenca del mar Mediterráneo, ya que es como una U que hay ahí, hace una U, ¿ya? Parte, ¿no es cierto?, por España, parte en la costa de Francia, llega a Italia, Grecia, da la vuelta ahí en Turquía, baja por Israel y llega al norte de África. Entonces, si yo ubico, si el ángel, ¿no es cierto?, está hablando aquí con Juan, y Juan está, no se olvide, es como referencia es el mar Mediterráneo, pero ¿en qué parte? En la tierra de Israel. En la tierra de Israel, no se olvide. ¿Ya? No está en China, no está en Europa, no está en Inglaterra, no está en África, no está acá en Sudamérica, ni en México, ni en Estados Unidos, ni en Australia. No, está ahí en el mar Mediterráneo, pero específicamente como referencia a la tierra de Israel. Entonces, si usted coloca un pie, en este caso el ángel coloca un pie, el pie derecho, en el mar, y el otro lo coloca en la tierra, es porque está mirando para el sur. Ya, no está mirando para el oeste, porque ahí estaría de espalda a Israel, pues, si estuviera mirando para acá. ¿Entiende? Ya, no se olviden porque ese es motivo de pregunta. ¿Quedaron algunas dudas, parece, no? ¿No? Yo vi un Sí, mapa. yo no ahí. entendí. Hermanita, ¿Ya? veo un mapa. Busca un mapa ahí en el Google y ahí tal vez entienda, porque yo tampoco había cachado. Ya, Sí, muy bien. eso dice. Muy bien, el ángel Aquí está tengo mirando el para mapa. el sur. Ya. Coloque un pie derecho en el mar Mediterráneo y el otro en la tierra de Israel. ¿Para dónde le va a quedar la cara? ¿Para dónde va a estar mirando? Para el sur. Le están dando la espalda al norte y la cara para el sur. Ya. Muy bien, sigamos. Versículo 3 dice, y clamó a gran voz, ¿ya? Y clamó a gran voz como rugió el león, es decir, un rugido fuerte. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Es decir, cuando el ángel rugió como león, dijo, ¡ah! ¿Ya?
fue tan grande que hubo 7 truenos, emitieron sus voces, dijeron algo, emitir sus voces que dijeron algo, y Juan escuchó eso. Versículo 4 dice, cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella, es decir, tapa, sella, tapa, sellar, tapar, los 7 truenos, las cosas que los 7 truenos han dicho, y no las escriban. Aquí, ¿no es cierto?, tenemos que este ángel ruge y dice algo, Dios lo manda con un mensaje, pero al decir ese mensaje, ¿no es cierto?, emite 7 truenos, su voz, fuerte, potente. Juan iba a escribir lo que cada uno de esos truenos dijo, pero el Señor no permitió, ¿no es cierto?, le dijo a Juan, séllalo, tápalo, sellarlo es taparlo, ocultarlo, ocúltalo. ¿Ya? No lo escriba, punto. Y Juan obedece. Tenemos algunos teólogos que lamentablemente han dicho muchas suposiciones sobre esto. Si el Señor no permitió que Juan escribiera estos 7 truenos, es porque simplemente no lo permitió, ¿no? Unos decían que simbolizaba las cruzadas de Napoleón, otros las puras estupideces. Si el Señor le dijo a Juan que no, es no nomás. No lo vamos a ver nunca. Otro comentario teológico muy bueno, por ejemplo, Tim LaHaye, dice que seguramente estos 7 truenos eran 7 juicios más, es decir, en vez de 7 por 3, 21, 7 por 4, 28, iban a ser 28 juicios con estos 7 truenos, pero el Señor los bajó a 21, ¿no? Es una especulación, pero bien lógica, ¿ya? Bien lógica. Pero decir que los truenos simbolizaban la guerra de Irán, la guerra de Irán, la guerra de allá, no, esas son estupideces, ni siquiera son especulaciones, son tonteras, porque el Señor le dijo a Juan que no escribiera y no escribiera, ¿no? Y no se sabe. Lo más Hola, sensato. bendiciones. Ahí llegó mi hermana Loida Limarí. Muy bien, bienvenida, Lolita. Bendiciones. Estamos en el recién Apocalipsis capítulo 10, vamos en el versículo 4. Versículo 4, Apocalipsis 10, versículo 4, Lolita. Entonces, si el Señor le dijo a Juan que no escribiera, no hay que escribir nomás. Hay que ser obediente. Y Juan no dijo, pero Señor, es que a lo mejor esto es importante, esto puede servir. No, hay que ser obediente. Cuando el Señor dice no, es no nomás. Jesucristo, ¿no es cierto?, dijo que nosotros podíamos pedir al Padre todo lo que quisiéramos, ya, y Él lo iba a hacer. Amén. Pero ese todo está sujeto a la voluntad de Dios el Padre. Y a veces Dios el Padre, ¿no es cierto?, nos dice que no. No siempre el Señor nos dice que sí. Si le pedimos pan, el Señor nos va a dar pan. Un trabajo, el Señor nos va a dar un trabajo. Vida, salud, bendición. Amén, claro que sí. Pero a veces pedimos cosas ya que no sabemos y que están incorrectas, y el Señor nos va a decir no. Por ejemplo, no podemos decirle, Señor, dame un auto 0 kilómetros, y toca que el Señor sabe que yo me voy a matar en ese auto, no me lo va a dar, ¿no? ¿Se fija? Cosas así. Entonces, si el Señor le dijo a Juan, sella, tápalo, séllalo, taparlo, la voz de estos 7 truenos no lo escribió, y Juan no lo escribió, punto. Entonces salieron los adventistas, con mucho respeto lo digo, ya, dando su opinión a Elena de White y cuestiones, y ya no, le vuelvo a decir, son estupideces, porque el Señor dijo bien claro que no, y no es no, se acabó. Versículo 5. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Ya, ese tiempo no sería más, no significa que la tierra iba a dejar de dar vuelta alrededor del sol, es decir, que no iba a haber más tiempo cronos. No se refiere a eso. Que el tiempo no sería más significa, ¿no es cierto?, que sino que la voz del séptimo ángel, los juicios de Dios iban a caer rápido para que Jesucristo venga en su segunda venida. Que los juicios de Dios iban a sucederse uno tras otro, rápidamente, que el tiempo no sería más, que no iba a haber más dilatación del tiempo para los juicios de Dios, para que el Señor Jesucristo venga en su segunda venida. Porque la segunda venida del Señor Jesucristo tiene 2 fases, 2 momentos, 2 etapas. ¿Ya? Primero por el rapto, arrebatamiento de la iglesia al comienzo, de ahí se sucede la gran tribulación, y al final de la gran tribulación, ¿no es cierto?, el Señor Jesucristo baja, posa sus pies acá en el monte de los Olivos. Eso sale en Zacarías capítulo 14, en Isaías capítulo 63, y en Apocalipsis 19, de los versículos 11 al 21. Esa es la segunda venida literal del Señor Jesucristo acá en la tierra. Muy distinta al rapto, arrebatamiento de la iglesia, que el Señor viene hasta las nubes.
y de ahí nos llama. Somos transformados por el Espíritu Santo de Dios, vamos a quedar como seres angelicales, ¿ya? Seres celestiales que van a poder vencer la fuerza de gravedad, y con ese cuerpo celestial glorificado vamos a poder presentarnos delante de Dios el Padre, arriba, en la casa del Padre, donde Jesús fue a preparar las moradas celestiales. ¿Se fijan? Entonces, esto que el tiempo no sería más, no significa que la Tierra iba a dejar de rotar, de girar sobre su propio eje, es decir, día y noche, ya, y su movimiento de traslación alrededor del Sol para que existan las 4 estaciones del año. No significa eso, ¿ya? No significa que la Tierra va a dejar de girar y el tiempo se iba a acabar. No, después iba a venir una oscuridad. No, nada que ver. Sino que se refiere que el tiempo no sería más, decir, que no va a haber más dilatación del tiempo para los juicios de Dios, para el castigo sobre el hombre impío, y para que al final, ¿no es cierto?, Jesucristo venga en su segunda venida literal. Versículo 7 dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, la séptima trompeta, cuando él comienza a sonar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, se terminará, ¿ya? Como él lo anunció a sus siervos los profetas. ¿Por qué la séptima trompeta? Porque la séptima trompeta desata 7 copas de la ira, abre 7 copas. Así como el séptimo sello abre 7 trompetas, la séptima trompeta abre 7 copas. Y en esas copas se consuma la ira de Dios, y ahí debe producirse, ¿no es cierto?, la segunda venida del Señor Jesucristo acá en la tierra. En Radio Aliento, ¿no es cierto?, llevábamos en el capítulo 17 del libro Apocalipsis, ¿no es cierto? Ya estamos por terminar estamos en las preguntas del capítulo 17 en Radio Aliento, hoy día la estuvimos viendo a las 6:30, y, ¿no es cierto?, ya después del capítulo 18, 19, 20, como le dijeran, los sucesos se van dando rápidamente. El Señor no demora su tiempo, por así decirlo, no hay que tenerlo por tardanza, el Señor, pero en su tiempo, ¿ya? No porque nosotros amemos a Jesucristo vamos a apurar el rapto de la iglesia, me refiero. O todo este tipo de cosas que estamos estudiando, no. Por más que ayunemos, amemos al Señor, no vamos a apurar los tiempos de Dios. Cuando oramos para que se haga la voluntad de Dios. Cuando ayunamos, buscamos la voluntad de Dios, el reino de Dios, que se haga su justicia, etcétera, etcétera. Que Dios nos bendiga, nos ayude, nos fortalezca. Pero no para apurar los tiempos que Dios tiene establecidos. Entonces, ese tiempo no sería más, no se refiere a que la Tierra va a dejar de rotar, va a dejar de dar vueltas, va a dejar de girar, no. Sino que el tiempo, ¿no es cierto?, no se iba a dilatar más el asunto de los juicios, porque la séptima trompeta, el séptimo ángel con la séptima trompeta, iba a abrir, ¿no es cierto?, 7 copas de la ira, se derraman esas copas, y debe producirse la segunda venida literal del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Versículo 8. La voz que oí del cielo habló conmigo otra vez y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel, que está en pie sobre el mar y sobre la tierra, otra vez sobre el mar y sobre la tierra, 3 veces repite lo mismo. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo. Te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Esto ya, hermanos queridos, ya se había dado con el profeta Ezequiel, en el capítulo 2, de los versículos 8 al 3, y en Ezequiel capítulo 3. Ya ahí se había dado, ¿no es cierto?, que el Señor a Ezequiel se había mostrado, esto no es un misterio, ya de que el Señor, ¿no es cierto?, le dijo al profeta Ezequiel que hiciera algo parecido a Juan, que tomara el librito, ¿no es cierto?, de la mano y lo comiera. En la boca va a ser dulce, pero en el vientre va a ser amargo. Ya los teólogos dicen, ¿no es cierto?, que el recibir la palabra de Dios es dulce al paladar, pero cuando uno entiende todo el ministerio, el peso de llevar la palabra de Dios, muchas veces trae amargura al vientre o al corazón, una cosa así. Es el comentario teológico que todos hacen, que es complicado y es difícil, ¿no es cierto? Muchas veces, sobre todo en este tiempo de la gran tribulación, va a ser complicado y difícil predicar el evangelio del Señor de Jesucristo en medio de tanta oposición, no así como nosotros ahora. Ahora tenemos la bendición de la tecnología, podemos abrazarnos, podemos desearnos bendiciones, tenemos un grupo de estudio bíblico, tenemos la Radio Aliento y otras radios más, una serie de cuestiones de bendiciones, pero en tiempo de la gran tribulación no. Las cosas van a ser muy distintas y muy difíciles. ¿Se fijan? Entonces, el Señor, ¿no es cierto?, le dice, ¿no es cierto?, a Juan
que tome el librito de la mano del ángel, y el ángel le dijo, ya, toma, cómelo, en la boca va a ser dulce, pero en tu estómago, en tu vientre, te va a amargar, va a ser difícil, ¿ya? Siempre los teólogos, le vuelvo a decir, dicen, ¿no es cierto?, que recibir la palabra de Dios, recibir el mandato de Dios, todo es dulce, es rico, ya, sí, amén, aleluya. Pero cuando le tomamos el peso al asunto, nos tiritan muchas veces las piernas. Y por eso dicen, ¿no es cierto?, que aquí, tanto al profeta Ezequiel en el Antiguo Testamento, como a Juan aquí en el Nuevo Testamento, ¿no es cierto?, el comer la palabra de Dios es dulce, pero al digerirla, al sentir el peso de la responsabilidad, es amargo. Y muchas veces hay que pagar un precio. Hay que pagar un precio. Y ese precio, hermanos queridos, va desde la vida en otros lados, el matrimonio, los hijos, el esposo, la esposa, el pastor, los hermanos, montones de dificultades que hay. Y ese precio hay que pagarlo en silencio. Hay que pagarlo en silencio. Absolutamente en silencio. No hay que reclamar, hay que darle gracias a Dios. El Señor sabe perfectamente qué es lo que nos pasa y qué es lo que no nos va a pasar. Qué es lo que nos está pasando ahora y qué es lo que nos va a pasar mañana. El Señor lo sabe. Entonces Él quiere que nosotros descansemos en su promesa, en su diestra de poder, que Él nos va a cuidar, nos va a guardar y nos va a bendecir. Que pase lo que pase, cualquiera sea la circunstancia, Dios tiene el control de todo y Él nos va a cuidar, nos va a guardar y en el peor de los casos, si nos morimos, nos vamos con el Señor. La muerte es apenas un paso para estar con Jesucristo. Toma y cómelo, dice, y te amargará el vientre, pero en la boca será dulce como la miel. Dice. Versículo 10, entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. ¿Ve? Al recibir la palabra de Dios, ¿no es cierto? Muchas veces todos la recibimos con gozo, con alegría, ¿cómo podríamos decir? Con los brazos abiertos, aleluya, gloria a Dios, amén, y todo lo demás. Pero cuando le tomamos el peso, la cosa se viene difícil. Cuando Dios le da permiso al enemigo para que muchas veces nos agrandee, o para que nos hiera, como le pasó a Job, ¿te fijas? O para que toque el matrimonio, o para que toque a los hijos. Ahí la cosa no se ve muy rica, muy dulce que digamos. No es muy dulce que la miel. ¿Ya? Ahí la cosa se pone difícil. Y ustedes saben qué problema estoy pasando yo, ¿cierto? ¿Se dan cuenta? Hay que pagar un precio. En otros lados se paga la vida. Lo vuelvo a decir, en los países musulmanes, en China, en India, en Pakistán, en Corea del Norte, en China, en los países musulmanes, en otras partes se paga con la vida. Aquí en Chile no. Pero el Señor permite que pasemos otro tipo de amargura. Entonces, la palabra de Dios es rica, es dulce, es sabrosa, es un pan exquisito, todo rico, claro que sí. Pero cuando le tomamos el peso y estamos dispuestos a pagar el precio, hay que pagarlo y en silencio. Y eso le pasó a Juan. Y eso le pasó al profeta Ezequiel, que al principio, ¿no es cierto?, comían la palabra de Dios, comían el librito, la palabra de Dios, y todo rico, pero cuando lo digirieron, le llegó al estómago, ¿no es cierto?, fue amargo, fue difícil, fue complicado, tanto para el profeta Ezequiel como aquí para Juan, y para nosotros también. No es fácil. Recibir la palabra en la boca, rico, dulce, aleluya, gloria a Dios, amén, pero cuando lo digerimos y nos vemos enfrascados en una guerra espiritual, a muerte, por así decirlo, con Satanás y con las tinieblas, hay que ver quién le da gracias a Dios en la adversidad. ¿Quién glorifica a Dios con lágrimas, llorando o con sufrimiento? Hay que ver quién sigue adelante. Esta pandemia ha dejado hartos derrotados en el camino. Han quedado hartos. Han habido hartos que han desertado. Y ahí se ve quién es quién, pues en el momento difícil, por hermano querido, hermana querida, porque yo le puedo decir, hermana Gisela, la amo con todo mi corazón, claro, como hermano en Cristo me refiero, la hermana Gisela también, hermana Pamelita y así a todos ustedes, y usted a mí, etcétera. En un momento rico, bonito, compartimos los estudios bíblicos, nos reímos, qué sé yo, etcétera, todo bien. Pero y en el momento difícil, cuando viene la lucha, cuando viene la prueba, cuando viene la tentación, cuando estamos en el suelo y estamos llorando,
¿Nos quedamos ahí llorando o nos levantamos en el nombre de Jesús y seguimos adelante? Aunque sea con un chuzo en la espalda. ¿Ustedes saben a qué me refiero? La hermana Pamelita está pasando algo parecido. ¿Ve? Y la hermana sigue adelante. Sigue fiel al Señor. Todos tenemos problemas. Todos tenemos dificultades. Pero aquí estamos, sirviéndole al Señor. Caminando todos los días, paso a paso, lentito, despacito, en este camino angosto. Elegimos la puerta angosta, pero el camino que hay detrás de esa puerta angosta, el camino también es angosto. Es difícil. A eso se refería Jesús. Procurad entrar por la puerta angosta, porque no es fácil entrar, pero ya una vez que estamos ahí, tocamos la puerta, que es Jesucristo, es angosta, es difícil, pero nos encontramos también con un camino angosto, que es difícil, que es complicado, pero ahí estamos. Con la cara llena de risa, felices y contentos. Y las circunstancias son difíciles. Entonces, cuando a Juan aquí, ¿no es cierto?, al igual que en el profeta Ezequiel, Ezequiel capítulo 2, de los versículos 8 al 3, para que después lo busque y lo lea, el Señor le dijo, toma el librito al profeta Ezequiel y a Juan, cómelo, va a ser dulce en la boca, pero cuando te llegue al estómago va a ser complicado, difícil, va a ser amargo. ¿Por qué? Porque la aplicación es que el Evangelio, hermanos queridos, no digo que sea para valientes, como valientes como personas, sino valientes en Cristo. Valientes para seguir adelante. El conocimiento de la palabra de Dios, y la palabra de Dios en sí es dulce, hermosa, exquisita, es rico. Es un manjar, algo exquisitamente rico. Pero cuando estamos en este camino y el Señor permite que Satanás nos dispare con balas de verdad, a veces nos caemos heridos y algunos están muertos. ¿Se fijan? Entonces, ese peso, dicen los teólogos, los comentarios teológicos, era un momento difícil que le tocó a Juan, como le tocó al profeta Ezequiel, porque el profeta Ezequiel, ¿no es cierto?, fue llevado cautivo ahí cuando el Señor permitió que el rey Nabucodonosor, ¿no es cierto?, invadiera Jerusalén, tomara la tribu de Judá, Benjamín, que estaban ahí, ¿no es cierto?, y los levitas, y lo llevara cautivo, preso, ahí a Babilonia. Ahí fue llevado el profeta Ezequiel, no fue fácil. Y aquí Juan, ¿no es cierto?, está viviendo tiempo de la gran tribulación, no es fácil. Entonces, por eso es dulce en la boca, pero amargo en el vientre. Para nosotros que estamos en Chile, nuestro chilito lindo y querido, podemos predicar en la calle, a lo mejor no podemos reunirnos, pero por lo menos en condiciones normales se puede predicar en la calle, se puede ir a las reuniones normales, etcétera, etcétera. Podemos aprovechar la tecnología, pero en otros lados no es así. En otros lados se paga con la vida. Con la vida. El solo hecho de ser hijos o hijas de Dios, hombres y mujeres. Le comparto un ejemplo, un testimonio. En Corea del Norte, leí un libro una vez, ¿no es cierto?, de un hermano que se llama Watchman Nee, o en China parece, no recuerdo bien, pero era un país oriental. Para que las personas nieguen a Jesucristo, los ponían en un hoyo y empezaban a echarle tierra. Obviamente el hombre es más alto, la mujer es más bajita y los hijos son más chiquititos. Entonces cuando le echaban una palada de tierra para ver si renegaban de Jesucristo, ¿quién morían primero? Los hijos, los más chiquititos. ¿Seríamos capaces de soportar una cosa así? ¿Cierto que no? Seamos honestos. ¿Cierto que no? ¿Cierto que no seríamos capaces? Pero ellos lo soportaban. Veían a sus hijitos enterrados, morir ahogados, después moría su esposa y después moría él. Hermanos, qué terrible. Qué horrible. Dar su vida de esa manera por Jesucristo. O sea, horrible en el sentido de esa gente mala, me refiero yo, que hacía esas cosas. Y ellos iban cantando al cielo. Y nosotros no hemos pasado nada. No hemos sufrido nada. Aunque estemos sufriendo, es poco comparado con nuestros hermanos. Miren la condición, cómo han glorificado a Dios. Entonces, en medio de estas dificultades, hermanos queridos, hermanas queridas, yo lo siento, que sigamos adelante.
Aunque tengamos un chuzo en la espalda, no importa. Aunque tengamos puñaladas, machetes, hachas, cuchillos, de todo, sigamos adelante. Sigamos adelante. Porque la palabra de Dios es dulce en nuestra boca. Pero cuando la digerimos, cuando sentimos el peso de ser un hijo de Dios en este tiempo y de hablar de Jesucristo, muchas veces trae amargura. Y a Juan aquí, ¿no es cierto?, le pasó eso. Porque dice, ¿no es cierto?, lo comí y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, versículo 11, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, lenguas y reyes. Tenía que predicar, pero ¿en medio de qué? En medio de la gran tribulación. Iba a ser amargo, complicado, difícil. La tarea que se le estaba encomendando a Juan en ese momento. Esos son los comentarios teológicos, que son los más digamos, ad hoc, los más acertados, los más, teológicamente hablando, los más correctos. Entonces, por eso, ¿no es cierto?, ese librito, ese conocimiento, que no se dice de qué se trata, si era la Biblia, si era un libro allá. Bueno, la Biblia en tiempo de Juan todavía no existía. No se dice en qué consistía ese libro, pero lo que sí, ¿no es cierto?, se dice que el sabor del libro en la boca era dulce, pero amargó su vientre, es decir, tienes que ir a predicar la palabra de Dios, hablar de Jesucristo, etcétera, pero la tarea va a ser complicada y difícil. Dulce en la boca, pero amargo en el vientre. Dulce en la boca, ¿no es cierto?, pero cuando se le toma el peso, la responsabilidad, el momento que está viviendo Juan ahí, de persecución del Imperio Romano, iba a ser complicado y difícil. Y ahí, en este momento, ¿no es cierto?, físicamente estaba ahí, pero trasladado al tiempo de la gran tribulación, iba a ser difícil, muy difícil y complicado predicar la palabra de Dios en medio de cuando el anticristo va a estar reinando, el falso profeta también. Y todos van a estar adorando a Satanás, a los demonios, etc. El ser humano en su máximo esplendor haciendo lo malo. Entonces, aquí, ¿no es cierto?, en esta visión que tiene Juan, ve ese ángel que se confunde con Jesucristo, pero no es Jesucristo. El ángel tiene un pie en el mar Mediterráneo y otro pie en la tierra, es decir, ahí en lo que es tierra de Israel, no Palestina, porque Palestina no existe, es tierra de Israel, ¿ya? El ángel ruge como león, ¿ya? Y con ese rugido salen 7 truenos, y esas voces, ¿no es cierto?, cuando emitieron sus voces, es decir, Juan escuchó lo que dijo cada trueno, él lo iba a escribir, pero el Señor le dijo, no lo escriba, y punto, y se acabó. Y de ahí, ¿no es cierto?, se narra el hecho de que el ángel dijo que la voz la séptima trompeta del séptimo ángel, cuando se toque el misterio de Dios se va a terminar, no va a haber más tiempo. Las cosas se van a suceder rápidamente. ¿Para qué? Para que venga la segunda venida literal del Señor Jesucristo a la tierra. Y luego, ¿no es cierto?, el Señor le dice, mira, toma la mano del ángel, toma de la mano del ángel el librito, cómelo, te va a hacer dulce en la boca, pero amargo en el vientre. ¿Qué significa eso? Que Juan iba a tener una responsabilidad, por así decirlo, ¿no es cierto?, dulce de tomar la palabra de Dios, el conocimiento de Dios, pero la responsabilidad, el peso, es difícil y es complicado, y por eso es amargo. Bien, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda con respecto al capítulo 10, que es muy cortito, no es nada complicado. Hermana Lolita, Mario, hermana Gisela, hermana Barbarita, hermana Pamelita, hermana Angélica, hermana Paolita, hermana Sonia. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No se olvide que esta grabación después la vamos a subir a YouTube. Hermana Barbarita, ¿no es cierto? Ella lo sube a YouTube. Todo esto que nosotros compartimos se sube a YouTube. Ahí queda grabado, ¿no es cierto?, para que después usted, si no entiende mucho, lo vuelva a escuchar sin ningún problema. ¿Alguna consulta, hermana Pamelita? Salió la hermana Pamela. Bueno, el internet, ya sabemos ya. Lolita, Mario, hermana Sonia, hermana Paulita, hermana Angélica. No, hermano, gracias a Dios no. Llegamos casi al final, pero como dices tú, lo vamos a repasar. ¿Ya? Ahora, Hermana Paulita, ¿alguna pregunta? Hermana Gisela. Claro, todo claro. ¿Ya? Hermana Paulita. ¿es cortito el capítulo? No, sí, todo bien. Y ahí aproveché de buscar el mapa. Como no tenía mapa. Pero bien, sí, entendí.
Gracias. Ah, muy bien, hermana Paulita, muy bien. Está recién ingresada al grupo ahí y ya está participando con nosotros, muy bien. ¿Quién me queda? Lolita, Mario, ¿nada? Yo tengo una... No. ¿Quién? Barbarita. Sí, la Barbarita. Barbarita. A Ya, ver, mire, es que varias veces en este libro se menciona que, por ejemplo, hay un ángel que tiene rostro como de, y cola como de, y cuerpo como de, y hace así varias referencias en el libro. Entonces, cuando se hacen esas referencias, quiere decir, por ejemplo, aquí en el versículo 1, cuando dice, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego, quiere decir que su rostro estaba muy iluminado y sus pies tenían como columnas de fuego. Eso es como algo más literal. literal, Barbarita, literal. Eso es tal cual, hijita. Tal cual, Tal literal. No, eso no es simbólico. Ah, ya, porque de Eso, repente sí hay como metáforas, como cosas más... claro, claro. Pero ese no, eso es literal, hijita. Por eso algunos lo confundían, algunos teólogos del siglo pasado, ¿no es cierto? Lo confundían con Jesucristo. Pensaban que era Jesucristo. Pero no es así. Claro. Ya, mi hermano, gracias. Y otra cosita, con mi mamá tenemos Muy bien. una duda, pero como de otro tema. ¿Podríamos quedarnos hablando después? No, Unos por ahora, minutitos. hijita, plantéalo ahora, no, mi amor. Plantéalo No, ahora, no, hijita. es que es otro tema. No es de la... No es de Apocalipsis. Es una duda que... Por favor. A ver, ¿qué opina el sindicato de hermanos de hermanos de Decime, estudio online? decime. ¿Escuchamos la pregunta al tiro de la hermana Barbarita o la dejamos para después? Sí, le Dímelo da ahora. porque ella le dijo que era en privado, pues hermano. Claro. Privado. Personal. Es Ah, yo no personal. escuché la Claro, palabra po. privado. Claro, es personal. Ah, Es ya, algo bueno, si es personal y privado está bien, pero yo pensaba que era una pregunta de la Biblia. No escuché esa parte. No. Sí, sí. No es una cosa privada, solo que no, porque no es de Apocalipsis, es de algo más general, de la Biblia. Pero podría ser un tema para debatir, hermano. Sí, igual podríamos hablarlo si quieren, si gustan los hermanos, las hermanas. Ya, a ver, terminemos este capítulo. A ver, ¿alguna Sí. pregunta, alguna consulta más? ¿Nada? No. Nada. Ya. Escuchemos entonces, vamos a hacer, terminamos el capítulo 10 y escuchemos la pregunta de la hermana Barbarita o la hermana Gisela. Ya, hermano. Ya, démosle nomás. Nuestra pregunta es bien polémica, tiene varias opiniones. La verdad queremos saber si la salvación se pierde. ¿Qué creen ustedes? Sí, se pierde, hija. Sí, se pierde la oh, salvación. tremenda pregunta. Porque claro, pues, genera varias opiniones. Sí, Porque yo igual he escuchado que hay algunos que dicen que se pierde, otros que no. No. Yo, por ejemplo, honestamente, digo que no. Que no. Pero también entiendo las posturas de los que dicen que sí se pierde, porque igual entiendo a lo que se basan, de que uno en realidad igual es un regalo que uno puede perder, po, de acuerdo a cómo uno actúe, pero siento yo que al fin y al cabo el Señor, si es su hijo, lo va a llamar igual porque Él nos conoce, Él nos creó y Él conoce todo de nosotros y sabe que quizás a lo mejor en un momento nos apartamos, pero Él es tan grande y poderoso que nos va a llamar igual, que nadie lo va a arrebatar de su mano, a nadie. Amén. Pero también entiendo la otra, también entiendo a quienes dicen que sí, pues de que en realidad se pierde. La salvación, hermana, se pierde si el Señor Jesucristo me compró a precio de sangre. Si yo me aparto los caminos de Dios, es obvio que no voy a estar con el Señor. Ya la salvación, lo que Él hizo por mí en la cruz del Calvario, ya fue ya. Si yo me voy al mundo, la salvación ya la perdí. Yo siento que honestamente los que se apartan nunca conocieron a Dios. Pero Nunca hubo un encuentro con el Señor. Eso digo Claro. yo, como uno, por ejemplo, yo conozco algunos ejemplos donde la gente muchos años camina con el Señor,
y después se aparta. ¿Cómo es posible que después de tener un encuentro verdadero con el Señor se aparten completamente? Es como, me parece como un poco extraño, entonces tal vez nunca Claro. fueron del Señor. Claro, no, yo igual siento que nunca lo conocieron, no, Conoce- porque yo digo correcto. que el que realmente conoce a Dios y el que teme a Dios y el que fue lavado con la sangre del Cordero, uno no se aparta. Pase lo que te pase, no se aparta. Exactamente. Pero de los que andan, como Entonces, dicen, eso es algo, yo creo que es uno de los misterios del Señor, pues en realidad. Porque yo igual he sabido de casos en los cuales, por ejemplo, efectivamente se han apartado y por muchos años, pero después esos mismos hermanos vuelven y es un testimonio tremendo porque ellos cuentan lo que ellos vivieron el estar afuera, sus vidas cambian completamente, o sea, se apartan, pero ese vacío siempre está, siempre está. Entonces, eso yo creo que es uno de los misterios del Señor, pero yo digo, Dios es tan grande y poderoso que nunca jamás va a permitir que uno de sus hijos se le aparte. Él en algún momento los va a llamar, sea como sea, aunque sean las últimas de los minutos de su vida, pero el Señor los va a llamar. Es mi opinión, es mi opinión. También encuentro válido todos los otros argumentos que he escuchado, porque me ha tocado eso, pues sí, eso es una tremenda pregunta esa. pero Pienso yo igual pienso, que la hermana, porque, hermano Rudy, porque yo pienso de que lo que estábamos hablando recién, que la palabra del Señor es suave, ¿cierto? Es dulce cuando la recibimos, nos gozamos, pero en el momento de la prueba, de la dificultad, cuando vienen momentos duros, hay personas que no resisten. Y claro, es fácil decir, es que a lo mejor nunca conoció a Dios. Es que yo pienso que los momentos difíciles, ahí es donde falta a lo mejor estar firme, estar en la oración, porque a veces, ¿quién no descuida de repente la oración? ¿Quién no descuida de repente de ayunar, de estar ahí alimentando el espíritu? De repente nos pasa porque hay momentos donde estamos fervientes y otras veces vienen debilidades espirituales, entonces, y de repente, si viene ahí una dificultad, una prueba, hay personas que no resisten, pero como decía la hermana, la misericordia de Dios es tan grande y después los llama nuevamente. Y yo creo que Dios, cuando elige, cuando nos llama, aunque la persona se vaya para el mundo, Dios de alguna forma lo va a traer nuevamente, porque los que son para salvación, Dios los va a salvar, porque somos para salvación, esa es nuestra fe. Esa es y también pienso lo mismo que la hermana. Bien, hermana Sonia, hermana Paulita. Yo pienso, hermano Rudy, que sí se pierde porque hay muchas personas que uno conoce que uno los ve que han conocido al Señor y que han sido fieles por un tiempo y después se han apartado y al final están en el mundo. Se pierden, ¿no? Porque cuando les llega el momento de morir, mucho no sé, pues yo he visto casos así, pues, pero no estoy 100% segura que se pierda, pero yo creo que sí. Porque cuando uno es para el Señor, yo creo que uno no se aparta, o a lo mejor puede dejar la oración, el ayuno por un tiempo o por unos días, pero el Espíritu le va siempre a uno amonestando que tiene que buscarle. Entonces no creo que uno se aparte, si es del Señor, se aparte por mucho tiempo o hacer lo malo, porque como que no se siente capaz de pecar tan así, pienso yo, no sé si es mi forma de pensar, no sé, ustedes. Amén, hermana Paulita. Perdón, ¿a mí? ¿Sí? Hermana Paola. Ya. Bueno, yo pienso en lo personal que se puede perder, pero es un poquito complicado decir, no depende de nosotros, depende de Dios. No es del que corre ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia, porque
Cuando Moisés, por ejemplo, subió al monte y habían hecho el becerro de oro y todo, y Moisés le dijo, ráeme de tu libro, Señor, por todos los pecados, para que no, que perdonara al pueblo, sino que él lo era de su libro. Y el Señor le dijo, al que pecare contra mí, a ese lo voy a sacar, lo voy a raer de mi libro. Entonces, depende del pecado a lo mejor, de cómo nos comportemos delante de Dios. Es de él el borrarnos de su libro. Y yo pienso que se refería al libro de la vida actual, es decir, la Biblia es una sola, el Antiguo y el Nuevo Testamento está unido, desde el principio hasta el final. Y para mí eso, pero es su misericordia. Dios nos ayude para no arriesgarnos a volver atrás, porque es personal, no depende de nosotros. Pero creo que sí. Así que en nuestras oraciones siempre podamos decir, Señor, tómanos. No nosotros tomarnos de Él, sino que Él nos tome para nunca soltarnos. Porque realmente a veces las pruebas son grandes, y que su misericordia esté siempre con nosotros. Esa es mi opinión. Muy bien. Hermana Gisela, ¿qué opina usted? Yo, hermano, tengo, es como cuando a usted le dicen, respóndame eso y usted hace una pregunta. Entonces yo digo, si la salvación se pierde, ¿cómo hago para volver a ganármela? Porque la salvación sabemos que no es por obra. Entonces yo haga lo que haga, no voy a volver a recuperarla, no puedo recuperarla. El Señor murió una sola vez por nosotros, una sola vez, uno solo es el sacrificio. Entonces, si yo pierdo ese sacrificio porque perdí la salvación, mi pregunta a la pregunta, valga la redundancia de una pregunta nuevamente, ¿cómo hago para recuperarla si ya la perdí? Entonces, yo sé que recuperarla yo en mis fuerzas para mí es imposible. Por lo tanto, si la perdí, no puedo volver a recuperarla. Entonces, yo creo no basado en la palabra, porque si yo dijera, mi respuesta está basada en la Biblia, perfecto, yo digo el versículo y lo explico y estaría bien. Mi respuesta no es basada en la palabra, sino que basada en lo que yo he aprendido y en mis propias convicciones, en lo que yo creo, en lo que yo siento del Señor Jesucristo, en lo poco que Él me ha dado a mí de conocimiento de su palabra. Yo creo que la salvación no se pierde, porque no puedo volver a recuperarla, simplemente basado en eso, en esa premisa, es que no tengo cómo volver a recuperarla, yo creo que no se pierde. Esa es mi opinión, hermanos. Muy bien, muy bien. A ver, ya, muy bien. Yo sé que todos tenemos una opinión, tratamos de dar una opinión lo más espiritual posible a esta situación. Aquí se presenta un problema, una disyuntiva que tiene, no dividido como así enojado, sino que dividido en el sentido de opinión, ¿ya? De gran parte del pueblo cristiano evangélico. Porque hay un segmento, ¿no es cierto?, que dice que no se pierde, y otros dicen que sí se pierde. Podríamos decir, a ver, Chuy Olivares, Armando Duchín, y buenos siervos de Dios, ¿no es cierto?, dicen que no, que la salvación no se pierde, que una vez salvo es siempre salvo. Y algunos le dicen, bueno, pero ¿y qué pasa con esa persona si está pecando? Ah, no, ahí dice lo que dijo la hermana Pamelita, es porque esa persona nunca conoció al Señor. Entonces ahí hay algunos problemitas. ¿Por qué? Porque Jesucristo, por ejemplo, cuando habló de la parábola de cuando el sembrador, ¿no es cierto?, salió a sembrar, parte cayó, dice, al borde del camino, parte cayó entre piedra, parte entre espinos y parte en buena tierra. Entonces, en ningún momento Jesucristo se refiere a los que cayeron al borde del camino, en las piedras o en los espinos, ¿no es cierto?, se refiere como hijos del diablo. No, sino que dice que recibieron la palabra con gozo, creyeron, pero después retrocedieron. Es decir, sí creyeron, pero después flotearon, por así decirlo, se perdieron. ¿Entiendes? Entonces, esa postura de que, a ver, caminaron 20 años en el Señor y después se fueron al mundo, que nunca fueron cristianos, yo no la comparto mucho, porque de acuerdo a lo que le acabo de decir, la semilla, ¿no es cierto?, que cae al borde del camino,
que cae entre piedra y que cae entre espinos, en ningún momento Jesús dice que no eran convertidos, sí se convirtieron al Señor, que reciben la palabra con gozo. Bueno, usted después lee, después cuando terminemos el estudio, puede leer ahí esa partecita. Léala muy bien la parábola del sembrador. ¿Ya? Jesús en ningún momento dice que creyeron, pero eran hijos del diablo. No. Dice que se creyeron, qué sé yo, se convirtieron de todo corazón y estaban felices, pero al poco tiempo estos se secaron, todo de aquí, esto de allá. Ya. Entonces, esos que dicen, no, un hermano estuvo caminando 20 años y después se fue al mundo, no es porque nunca conoció a Jesucristo, no, yo no la comparto personalmente por lo que le acabo de decir, por la parábola del sembrador. Ok. Después, ¿no es cierto?, tenemos lo que aquellos hermanos que creen que, bueno, a ver, somos salvos, sí, amén, pero tú cometes un pecado y Dios te quita la salvación. Te arrepientes y Dios te da la salvación. Después vuelves a mentir, Dios te quita. No, eso no es así. No. Dios, de parte del Señor, la salvación está firme. La salvación siempre ha estado firme y va a estar firme. El problema somos nosotros, nuestra humanidad. Entonces, que hay un segmento de que creemos, segmento de la Iglesia Cristiana Evangélica, de que creen, ¿no es cierto?, de que, por ejemplo, estamos firmes en Cristo, pero mañana yo cometo un pecado. Yo pierdo inmediatamente la salvación. No es así. Salvación se puede perder, ¿no es cierto?, cuando una persona, por ejemplo, se vuelve un apóstata. Ya, porque lo único que apostatan de la fe son los que estuvieron dentro de la fe, pues, los cristianos, vamos a decir, los evangélicos. No le pide apostatar de la fe a un católico, un mormón, un testigo de Jehová, porque si esos son sectas, o la gente de afuera del mundo que no conoce al Señor. Estamos hablando de personas, por ejemplo, que estaban con nosotros, pero se fueron a los testigos de Jehová. Eran cristianos, conocieron al Señor, pero vino un espíritu de error, ¿no es cierto?, en su corazón, que sea como sea, y se fueron con los testigos y si se mueren, sean al infierno, sonaron. Tuvieron la salvación, claro, pero se fueron hacia una secta, clotearon. ¿Se fija? Entonces ahí la salvación se pierde cuando uno se vuelve un apóstata. Primero, ¿no es cierto?, la persona empieza a alejarse del Señor a causa del pecado. Lo primero que nos separa de Dios, tengamos bien presente esto, lo primero que nos separa del Señor es el pecado. Con pecado en nuestro corazón, en nuestra vida, no vamos a llegar nunca a la presencia de Dios, el día del níspero. Aunque llore, patalee, como en todas las cuestiones, si hay pecado en nuestra vida, tenemos que arrepentirnos de esos pecados para que Dios nos escuche. Y de ahí pasar un proceso de disciplina, de restauración. Entonces, cuando uno, de parte del Señor, la salvación está firme, pero por nuestra naturaleza humana, inclinada a lo malo, a veces fallamos, no perdemos la salvación inmediatamente. Ahora, el Señor nos llama al arrepentimiento. Si la persona no se arrepiente, sigue pecando, y sigue pecando, lo primero que pasa, ¿no es cierto?, aparte del pecado, lo segundo que pasa, más bien dicho, primero el pecado, ¿no es cierto?, lo segundo que pasa es que la persona ya no escucha la voz del Espíritu Santo, porque el pecado empieza a cauterizar, a sellar. Ya no escucha a Dios. Ya no escucha a Dios. Después, ¿no es cierto?, en tercer lugar, empiezan a venir los vicios. Todo lo que hay hacía antes. La inmoralidad, el copete, el cigarro, la droga y todo el asunto. Después, ¿no es cierto?, ya viene la negación de la fe cristiana, es decir, no, Jesucristo no existe, eso son mentiras. No, yo estuve 10 años ahí, pero ¿sabes qué? Vi pura hipocresía, gallos mentirosos, ese hermano Rudy Limarique era un vacuno, un miserable, aquí viene a hablar de... Y así empiezan. ¿Se fijan? ¿Qué el pastor tanto, fulano de tal, si son todos unos ladrones? ¿Qué la hermana? ¿Qué si la hermana de bla, 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 bla? Ya. Empieza a apostatar de la fe. Esa persona se pierde. Se pierde. Porque apostató de la fe. Se fue al mundo, se volvió un apóstata, murió en pecado, se va al infierno. Pero el Hijo de Dios, que ama a Jesucristo, que tiene temor de Dios, que entendemos, como usted y yo, que tenemos una naturaleza humana pecaminosa, caída, ¿no es cierto?, que somos inclinados a lo malo, ¿podemos caer? Claro que sí. Porque fíjese lo que dice Primera de Juan, dice, el Hijo de Dios no practica el pecado. Antes, cuando no conocíamos al Señor, practicamos el pecado. Claro, pues. ¿De dónde nos sacó el Señor? Del tarro de la basura, de la inmundicia, del pecado, de ahí nos sacó. Nos limpió con su sangre, ¿no es cierto?, nos hizo templo del Espíritu Santo, inscribió nuestro nombre en el libro de la vida del Cordero, ¿ya? Etcétera, etcétera, etcétera.
De ahí nos sacó el Señor. Entonces tenemos la plena conciencia de que el pecado es sucio, Satanás es malo, etcétera, etcétera. ¿Cómo nos vamos a ir con él? Pero a veces pecamos. Entonces ahí es donde está el problema. Que cuando a veces pecamos, pensamos que la salvación la perdemos inmediatamente y no es así. La salvación no se pierde inmediatamente. La salvación se puede perder siempre y cuando la persona, le vuelvo a decir, causa del pecado, ¿ya? Viene, ¿no es cierto? Empiezan a salir la grosería, la inmundicia, la maldad, qué sé yo, lo propio de la naturaleza humana que hay, el water, la basura, ¿ya? Y la persona empieza a negar de Jesucristo y al final apostata de la fe, es decir, niega la fe, dice Jesucristo es mentira, la Biblia son mentiras, bla. Esa persona, ¿no es cierto?, volvió atrás, volvió al mundo, qué sé yo, sonó. ¿Ya? Entonces, pero si esa persona se arrepiente, como decía la hermana Pamelita, y vuelve a Dios, Dios lo perdona, claro, pero hay que pagar la cuenta. Satanás le dice, aquí está la factura, ahora hay que pagarla. Entonces, te fuiste al mundo, ya venís con SIDA, venís con cáncer, en 3 meses más te vas a morir. Claro, la persona se arrepiente, tiene la salvación, pero resulta que era un joven de 25, 30 años, una señorita, una mujer de 25, 30, 40 años, joven. Pero con SIDA duró 3 meses, chao. Claro, se arrepintió, se reconcilió con el Señor, pero perdió una preciosa vida. ¿Por qué? Porque Dios no obliga a nadie. En este camino que estamos nosotros, que es el camino angosto, ¿no es cierto? El camino angosto, usted puede irse a la hora que quiera. Yo puedo irme a la hora que quiera. Pero del reino de las tinieblas, del camino ancho, cuesta re harto salir, porque el diablo los tiene a todos prisioneros allá en el pecado. Y solamente la intervención divina los trae acá, ¿no es cierto?, al reino de la luz, que es Jesucristo. Pero de aquí, usted puede irse a la hora que quiera, o puede llevar una doble vida, estar en pecado, y creyendo, ¿no es cierto?, en su mente, en su corazón, que es cristiano. Y espero que no sea esa nuestra condición, claro que no. Entonces debemos tener cuidado, mucho cuidado. ¿Se fijan? Entonces, para resumir el asunto, hay 2 grupos. Unos hermanos, un sector de la Iglesia Cristiana Evangélica cree que se pierde, y otros dicen que no se pierde. Dentro de esos que no se pierden están los salvos, siempre salvos, que dice que tú hagas lo que hagas, vivas como vivas. No, eso es basura, eso es inmundicia. No, aquí hay altas exigencias. Y dentro de esos que dicen que no se pierden, ¿no es cierto?, que están las personas, ¿no es cierto?, los predicadores que dicen que no, que la persona caminó 20, 30 años con el Señor y simplemente después se fue al mundo, es porque nunca fue cristiano. No, yo eso no lo comparto, lo respeto, pero no lo comparto para nada. Porque si la persona estuvo 10, 20 o 30 años en el Evangelio, de la noche a la mañana no va a decir, no, es que nunca fue cristiano. No, nada que ver. Nada que ver. Y están los que decimos que creemos que se pierde la salvación, claro, pero una vez que la persona empieza a negar a Jesucristo, se va al mundo, se vuelve un apóstata, eso no. ¿Ya? Pero, por así decirlo, hermanos queridos, de acuerdo a la parábola del sembrador, si usted se fija, ¿no es cierto?, ahí los que caen al borde del camino, los que caen ahí entre piedras, los que caen entre espinos, etcétera, los que cayeron en buena tierra y dieron fruto, no hay problema. Pero lo otro, en ningún momento Jesucristo dice, estos eran unos hipócritas, unos hijos del diablo. No dice eso. Jesucristo dice que recibe la palabra con gozo, pero cuando vienen los problemas, se secan. Entonces eso significa que fueron salvos, pero después, al momento de la prueba, la dificultad, los afanes de este mundo, etcétera, etcétera, lo hace retroceder, tropiezan y caen, se pierden. ¿Se fijan? Y lo otro, ¿no es cierto?, ahí en Apocalipsis, ¿se acuerda cuando vimos Apocalipsis capítulo 2, me parece, ¿no? El capítulo 3. Dice... Hermano, a ver. Sí, mire, dice acá, si uno se vuelve a las cosas antiguas del mundo y satisface los deseos del mundo, pierde su salvación. claro, hay algunos que dicen que la pierden. Una de talmente encajada no entran encajados en los reinos de Dios. Pero si uno se arrepiente y se convierte a Dios, puede recuperar su salvación. Si se arrepiente, claro. Si se arrepiente, puede Claro. recuperar su salvación, pero las consecuencias quedan. Correcto. Hay que pagar la cuenta. Claro.
No es llegar y salirse y después volver y después salirse, después volver, porque la salvación la puede recuperar, pero las consecuencias quedan. Hay que pagarla, pues, claro que sí, pues, claro que sí. Si se arrepiente, ¿no es cierto? Y vuelve a Jesucristo, ningún problema, pero generalmente vienen como hechos charqui, pues. Vienen con SIDA, con cáncer y todo el asunto, y vienen a puro morirnos por la salvación del alma. Aquí está. Hermano, allá. ¿Sí? ¿Sí? No, lo que pasa es que el hermano que estaba leyendo recién estaba leyendo un libro, no sé, alguna porción de alguna escritura, pero no estaba leyendo la palabra, o sea, la palabra de la Biblia misma. Él dijo, entonces ahí, él recuperó la salvación, pero ¿cómo hizo, cómo hace uno para recuperarla? Porque, por ejemplo, el ejemplo que usted dio, usted dijo una persona que apostata de la fe, estuvo muchos años en el camino del Señor, apostató de la fe, se apartó, se volvió vicioso, grosero, ordinario, pecó, tuvo SIDA, ya hagamos cuenta, tuvo SIDA, le pasó lo peor en el mundo, pero ese hombre se arrepintió antes de morir. Si se arrepiente, sí. Si se muere perdido como estaba, bueno, no, se fue al infierno, ni modo, aunque haya servido 20 años. Ya, pero mi pregunta es, este se arrepintió, volvió con SIDA, sin un pie, no sé, en muy malas condiciones, tuvo que pagar el precio. ¿Pero qué? ¿Ahí recuperó la salvación? No, porque ¿cómo hizo para recuperarla si uno no puede hacer nada? Ya, ahí, hermana Gisela, ¿no es cierto? Hay que entender que la salvación, como dijo la hermana Paulita, no depende del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Y Dios le da la oportunidad de reconciliarse con él, pero va a volver a morir, le vuelvo a decir, porque viene todo lleno de SIDA, lleno de enfermedades, está sonado. Ese volver a la salvación, ¿sí? Entonces ese hombre nunca la perdió, por mano. No, por hermana querida. Yo creo que el Señor, como dice Romanos 8, no me acuerdo el versículo, sí, dice que el Señor mismo, es que mire, lo voy a buscar porque no voy a puro parafrasear y en verdad no me acuerdo cómo dice el texto, mejor lo voy a buscar. Pero habla de la predestinación y yo pienso que en la predestinación, el Señor, en la omnisciencia de Dios, en uno de sus atributos, Él sabe que le va a servir hasta el final. En Romanos 8:28, a estos que predestinó, a estos también llamó. Amén. Ahí está. Entonces, en la omnisciencia de Dios, el Señor sabe que Él le va a servir hasta el final. En eso yo me baso para ese verso que me va de Pamela. Sí. Amén. Entonces, ¿cómo ese hermano que volvió a los caminos del Señor, ya arrepentido, reconciliado con su Creador, muy mal herido, pagó el precio, pero volvió antes de morir y se reconcilió con su Señor? Él recuperó la salvación. ¿Cómo? ¿Cómo la recuperó? ¿Cómo hizo? Si nada puede hacer uno para recuperarla. Yo pienso, antes que usted me diga, yo pienso que esas personas así nunca perdieron la salvación porque no se pierde. Esa es mi opinión. Muy bien. Humilde opinión. Excelente, hermana. Muy bien, por eso le digo, hay una línea teológica de hermanos que creen lo que dice la hermana Gisela, que esa persona, aunque se haya ido al mundo, nunca perdió la salvación. Yo creo que no. Yo creo que la persona, si se va al mundo, se vuelve un apóstata, cloteó y sonó, murió en sus pecados, sonó. Pero cuando vuelve hermana Gisela, lo que está diciendo Mario recién, es porque Dios en su misericordia, ¿no es cierto?, lo llamó nuevamente al arrepentimiento, pero ¿para qué? Para puro morirnos. ¿Entiende? Pero la salvación sí, la recuperó, por así decirlo, pero recuperarlo es un acto de la misericordia de Dios. Fíjese lo que dice aquí Apocalipsis. Y de repente... ¿Sí? Y de repente no en todas las veces es como para morir, sino que para dar testimonio de lo que Dios hizo, porque yo he escuchado testimonios en los cuales hermanos que se han apartado, claro, y ellos comentan lo que es el vacío de no tener al Señor, como cuando ellos le servían a Dios, y lo que hicieron y todo el tema, y lo que es vivir sin Dios, Entonces después eso igual sirve como testimonio
para Claro. ver realmente uno dar cuenta de lo que significaría el estar sin Dios. ¡Ay, qué Paga un precio terrible! muy alto. Se paga un precio muy alto. Mire lo que dice Apocalipsis 3:5. El que venciere será vestido de vestidura blanca, y no borraré su nombre del libro de la vida. Cuando una persona, un hijo de Dios, está en plena comunión, pero cede al pecado, ya de partida se separa de la comunión con Dios. Si esa persona no se arrepiente, sigue pecando, ¿no es cierto? Ya se va al mundo, peor todavía. Y si esa persona se vuelve una apóstata. ¿Qué es lo que es una apóstata? Una persona que dice Jesucristo no existe. Jesucristo es un extraterrestre. Yo tuve 10, 15, 20 años con los evangélicos y sabéis que más son puras mentiras. Ya, ese gallo, si muere en su delito y pecado, se va al infierno. Su nombre es borrado del libro de la vida. ¿Se fija? Porque aquí dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. Da la impresión, ¿no es cierto?, de que se puede borrar. Claro que sí, pero ¿a quiénes? No al que vamos a nombrar al hermano Pepe o la hermana Pepa, para no nombrar a uno de nosotros. El hermano Pepe hoy día está lleno del Señor y mañana se pega un condoro, se roba del trabajo, se roba 100 lucas. Robarse un peso, robarse 100 lucas o 1 millón o 100 millones, es lo mismo, es un robo. O lo que sea, un lápiz, una goma, una regla, lo que sea. Ya. Y esa persona, ¿no es cierto?, no se arrepiente. Y sigue robando, y sigue robando, y sigue robando, ¿no es cierto? Esa persona en algún momento, ¿no es cierto?, el Señor el Espíritu Santo de Dios se aparta, se queda calladito, ¿ya? Se queda calladito, y Dios lo llama al arrepentimiento una y otra vez, y la persona dice no, y sigue robando, y sigue mintiendo, y se va al mundo, ¿ya? Y empiezan a entrar los pecados asquerosos y sucios. Después la persona se vuelve una apóstata. Esa persona simplemente, si muere así, hermana Gisela, se va al infierno. Su nombre es borrado del libro de la vida. Pero si esa persona, por así decirlo, Dios, en su omnisciencia, como dijo usted, en su misericordia, lo llama al arrepentimiento, y esa persona vuelve, claro, pero ya vuelve generalmente aquí, a veces a puro morir, o a veces, como dice la hermana Pamelita, para dar testimonio del amor de Dios, de la misericordia, que anduvo 10 o 15 años perdido en Egipto, pero volvió y ahora vuelve fiel al Señor. Claro, eso solamente lo sabe el Señor. Claro que sí. Entonces, para redondear el asunto, tenemos dos posturas teológicas que son un poquito irreconciliables, pero son opiniones, nada más que eso. Tenemos unos que dicen que no, que la salvación no se pierde, y otros que decimos que sí, bajo algunas condiciones la salvación sí se pierde. ¿Ya? Pero no podemos ser dogmáticos. No podemos decir, no, nosotros tenemos la razón, o no, yo tengo la razón, porque son opiniones al final. Ahora, mi opinión personal es que si una persona está firme en Jesucristo, ¿ya? Y por X motivo comete un error, comete un pecado, cualquier cosa que sea, ¿ya? El Hijo de Dios no practica el pecado, es decir, cae en pecado. Podemos caer, pero si nos arrepentimos, Dios nos perdona y seguimos adelante. Pero si esa persona no se arrepiente, sino que sigue pecando, sigue mintiendo, robando, estafando, y bla, 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 se va al mundo y se vuelve una apóstata, esa persona ahí pierde la salvación. Pero en esa condición, el problema es que nosotros entendemos que como humanos que somos, a veces tenemos una caída, pensamos que inmediatamente perdemos la salvación, y no es así. ¿Ya? Si estamos caminando firme en Jesucristo, pero el día de mañana tenemos un tropiezo, hermano querido, no perdemos inmediatamente la salvación. Claro que no. Claro que no. El Señor quiere que nos levantemos. Obviamente, tenemos que pedirle perdón a Él, pedirle perdón al prójimo, o dependiendo de la gravedad que haya sido, pedir perdón, resarcir el daño, cosas así. Claro que sí. Para estar en comunión nuevamente. Ya, porque Dios no es juguete. Pero el Señor es tan bueno que la salvación del punto de vista divino está firme. Está firme. Nosotros somos los que tenemos que tener cuidado, porque en algún momento podemos descuidarnos y podemos caer. Pero si nos caemos y Dios en su misericordia nos levanta, si pedimos perdón, nos arrepentimos, Dios nos restaura, nos levanta, pero tenemos que pasar también el tiempo en disciplina necesario, dependiendo de la gravedad, la metida de pata que hayamos hecho. Pero si hay arrepentimiento, si no hay arrepentimiento, la persona sigue mintiendo, sigue robando, sigue estafando, sigue haciendo lo malo, se va al mundo y al final termina en apostasía. ¿Eso no? No sé, Barbarita, si te pude responder este tema que nos divide un poquito, pero no tanto tampoco. No se trata de
de superponer ideas, ni no sé, pues de ponerse a pelear, no, claro. Hermano Rudy, mire, ¿Ya? en honor al tiempo, quizás podríamos dejar el debate para otro día, pero yo encontré un comentario de John MacArthur, donde ¿MacArthur? dice, MacArthur, sí, igual no es tan extenso, pero igual son varias líneas, entonces no sé si quizás lo podríamos dejar para... Léala. Sí, Ya, dice, lea nomás. mire, en la misma Biblia de estudio dice, venciere todos los cristianos verdaderos. El libro de la vida es un documento divino en el que están registrados los nombres de todos aquellos que Dios ha escogido para salvar y que por ende van a poseer la vida eterna. Luego dice, varios versos de concordancia, dice, bajo ninguna circunstancia él borrará esos nombres. Dice que de hecho esa es una de las promesas, como lo hacían algunos antiguos oficiales civiles a personas indeseables. Y en otro comentario que encontré dice, la promesa, no borraré su nombre del libro de la vida, no implica necesariamente que algunos nombres hayan sido borrados. Simplemente dice que al que está y vence en fe, nunca borraré su nombre. En otras palabras, ser borrado es una perspectiva... Espéreme, no era ese el verso que quería ver. Dice que ese texto que se acaba de leer, Apocalipsis 3:5, no es un texto infalible contra la doctrina de la perseverancia de los santos o de la seguridad eterna, porque ellos asumen que cuando Apocalipsis 3:5 dice que Dios no borrará el nombre de una persona del libro de la vida, implica que Él borrará a algunas personas del libro de la vida y que estas personas podrían alguna vez haber nacido de nuevo, haber sido justificadas y salvadas, y sin embargo al final ser condenadas, perdidas y perecer. En otras palabras, pierden su salvación en esa lectura del versículo. Es muy polémico este versículo, que MacArthur dice que más bien esta es una promesa, no borrará a nadie del libro de la vida, al que venciere, dice, como dijo usted, pero no puede ser tomado este texto como para afirmar que Dios sí va a borrar, que a los que Él inscribe en este libro, Él no los va a borrar nunca. Y ahí voy yo, que en alguna oportunidad yo escuché una predicación de MacArthur, que es un pastor que yo sigo hace muchos años y respeto mucho, y yo creo que la mayoría de los hermanos que estamos escuchando lo ha oído, porque es muy fiel. Y él mencionaba a partir de este texto Romanos 8:28 o 26, 8:29. Entonces, como que no se podía tomar de este verso o dar a entender que sí una persona iba a poder ser borrada, porque era una promesa para los que habíamos vencido. Entonces, los que no vencieron ni siquiera podían estar ni siquiera se podía tomar este verso para ellos. No sé si se me entendió lo que quise decir. Y sin polemizar, mi hermano, sin polemizar, yo creo que cada uno puede tener su opinión y yo respeto la opinión de cada uno de los hermanos. Yo la respeto, por supuesto que sí. Claro. MacArthur tiene una postura de que la salvación no se pierde. Y hay que respetarla, por supuesto. Claro que sí. Lo mismo Armando Alduchín, Chuy Olivares, porque es verdad, pues, si la salvación del punto de vista divino está firme, hermanos queridos, no porque mintamos, el día de mañana nos peguemos con dolo, vamos a perder al tiro la salvación, claro que no, les vuelvo a decir, para mi humilde opinión, la salvación se pierde una vez que la persona, ¿no es cierto?, ya entra el pecado, es lo primero que entra el pecado. Ya, hablemos la mentira, pero la persona se empieza a acostumbrar a mentir, después viene el robo, después viene la inmoralidad, viene un montón y ya, se va al mundo y se vuelve apóstata, esa persona sonó. Entonces ahí es donde MacArthur, Chuy Olivares, Armando Duchito dicen, no, es que nunca fue salvo. Y ahí es donde yo entro, con mi humilde opinión, de decir, bueno, la parábola del sembrador dice, ¿no es cierto?, que la semilla que cayó al borde del camino, la que cayó entre piedras, la que cayó entre espinos, etcétera, ya, ahí, ¿no es cierto?, ellos dicen, no, es que ahí se está hablando del fruto, pero resulta que el que da el fruto es el que cayó en buena tierra, no el que cayó al borde del camino, el que cayó entre espinos y entre piedras. ¿Se fija? Entonces, ahí son opiniones teológicas.
Lo que podríamos decir, hermanos queridos, a ver, Lolita, Mario, hermana Gisela, Barbarita, hermana Pamelita, hermana Angélica, hermana Paolita. Lo que podríamos decir es que mientras permanezcamos en Cristo, estamos firmes. Si el día de mañana tenemos un error, tenemos una caída, cometemos un pecado, tenemos que pedirle perdón al Señor, apelar a la misericordia que nos levante, claro que sí. No quedarnos ahí en el pecado, que nos quede gustando la cuestión y seguir ahondando más, porque al final, le vuelvo a decir, nos vamos a ir al mundo, después nos vamos a volver en apóstata, y si morimos nos vamos al infierno. No, que no nos pase eso. Ahora, MacArthur, muy buen teólogo, excelente pastor, Armando Alduchincho y Olivar y muchos otros más, ¿no es cierto? Ellos dicen que no, que la salvación no se pierde, que Dios los bendiga, no hay problema. Está bien, es su opinión teológica y se respeta porque son hermanos. Otros creemos que no, como es el caso mío. Yo digo no. Somos salvos por el amor, la gracia y la misericordia de Dios. Estamos trabajando en el Señor. Si el día de mañana tenemos una caída, cometemos un pecado, si nos arrepentimos, Dios nos restaura, claro que sí. Pero si no nos arrepentimos, empiezan a abrírsele más puertas al enemigo y más puertas, al final nos vamos al mundo. Y después del mundo viene la apostasía. Y si esa persona muere en esa condición, sonó. El problema es que ahí es donde estos otros hermanos, MacArthur y compañía limitada, dicen que no, es que nunca fue salvo, y eso no es verdad. Porque sí era salvo, sí tenía a Cristo en su corazón. Entonces, el tema ya puede dar para mucho, pero al final no hay una postura que, ¿cómo dijera? Que junte este asunto. Ya, porque tenemos a Gigi Ávila, por ejemplo, David Diamond y otros más que dicen que la salvación se pierde. ¿Ve? Pero son opiniones. Al final, hermana Pamelita, hermana Barbarita, hermana Gisela, hermana Loida, hermano Mario, hermana Paolita, hermana Angélica. Usted, ¿no es cierto?, sabe en su corazoncito que tenemos a Jesús en nuestro corazón, yo también. Que si hacemos lo malo, nos arrepentimos, Dios nos perdona, claro que sí, y en ese caminar estamos. Ahora, si hay pecados ocultos en nuestro corazón, chuta, ahí hay problemas graves. Ahí tenemos que, ¿no es cierto?, entrar a picar más adentro cada uno y ponernos delante del Señor y pedir perdón para que el Señor quite esa inmundicia de nuestro corazón, sea lo que sea, para no nombrar. ¿Se fijan? Entonces, cada uno sabe cómo está nuestro corazón, con su corazón. Yo no puedo ver el corazón de ustedes, por más que los ame, o ustedes a mí, no puedo saber cómo está su corazón delante del Señor, porque yo les puedo mentir a ustedes y ustedes me pueden mentir a mí. Nos podemos engañar entre nosotros mismos, claro, pero a Dios, ¿cuándo lo vamos a engañar? Entonces, si nuestro corazón está en paz, está tranquilo, podemos tener la certeza, la seguridad, ¿no es cierto?, la tranquilidad de que estamos en Jesucristo. Y que si el día de mañana cometemos un pecado, le pedimos perdón al Señor, Dios nos perdona. ¿Ya? Pero más allá, hermanos queridos, hermanas queridas, podemos estar aquí conversando hasta las 12 de la noche y nos vamos a sacar muchas cosas en claro. Porque está esa opinión. Es una opinión y se tiene que respetar. Pero al final, si usted muere con Jesucristo en su corazón, se va a ir para el cielo. Si ocurre el rapto o arrebatamiento en la iglesia y tenemos a Jesús en nuestro corazón, nos vamos a ir con el Señor. Tanto se van a ir los que creen que la salvación se pierde como los que creen que la salvación no se pierde. Porque es una opinión. Bien. Le damos gracias al Señor porque podemos tener nuestras opiniones, que todas son respetables, pero lo principal es que si tenemos a Jesús en nuestro corazón, tenemos paz. Ya Romanos 5 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Tenemos a Jesús en nuestro corazón, hermanos queridos? Ya, amén. Tengamos paz, la paz del Señor. No que estemos pendientes así como que la salvación la vamos a perder. No. La salvación se pierde, le vuelvo a decir una vez más, según mi punto de vista. Si la persona entra al pecado, la persona sigue pecando, se va al mundo, se vuelve un apóstata y muere, sí o no. Ahora, si se arrepiente, en su infinita bondad, amor y misericordia, Dios lo llama al arrepentimiento nuevamente, bien, sea para dar testimonio, como dijo la hermana Pamelita, o sea para morir, porque viene podrido con sida y cuánta basura, bueno. Si vuelve a Jesucristo, Dios le perdona, se va al cielo, claro que sí. Pero y si no se muere en sus delitos y pecados o no. Entonces ahí es donde entran las opiniones teológicas y bueno, ya al final, si somos fieles a Jesucristo, nos vamos a ir todos en el arrebatamiento de la iglesia. O si morimos con Jesucristo en nuestro corazón, nos vamos con el Señor. Esa es nuestra fe y la confianza que tenemos. Bien, no sé si hay alguna pregunta, alguna acotación más para terminar.
con respecto al libro Apocalipsis. Nada más, que Dios bendiga, que Dios los bendiga, nada más. Amén. Vamos a pedirle a nuestro hermano Mario, ¿está por ahí? Sí. Hermano Mario Faúndez, Dios le bendiga, despídanos de esta reunión, dándole gracias al Señor por la bendición de estudiar su palabra. Amén. Amén. Dios y Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor, por el momento que hemos estado, Señor, en tu presencia. Amén. Estar, Señor, escuchando tu palabra, tu estudio, Señor, lo que tú nos quieres entregar en esta noche, que lo entregaste, Señor. Amén, Señor. Señor, tu palabra dice, si estamos en caso de sabiduría, que te pidamos a ti, Señor. Amén. Háblanos en la noche, Señor, de lo que tú nos quieres decir, Señor, de esta comunicación que tenemos con los hermanos, Señor, de la salvación se pierde o no, Señor. Porque es algo, Señor, que lo apena a nuestro corazón, Señor, porque nos somos débiles, Señor, delante de tu presencia. Podemos fallarte, Señor, pero tú sigues siendo fiel, Señor. Amén. Te damos gracias por mis hermanos que hemos estado, Señor, en comunión y Amén. poder, Señor, hablar de ti, Señor. Y eso es bonito, Señor. Gracias por mi hermano Rudy, por este día, Señor, un fin de semana, Señor, que tú has cuidado de nuestras vidas, Señor. Amén. Metido con trabajo, con alimento, Gracias. con un hogar donde vivir, Señor. Señor, muchas gracias por todas tus bendiciones que nos das cada día, Señor. Si nosotros miráramos a nuestro alrededor, Señor, todo lo que nos tienes, Señor, para nuestra vida. Por eso, Señor, estamos agradecidos de ti, Señor, cada día. Gracias. Muchas gracias. Quédate en cada corazón, en cada vida, en esta noche, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. 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 Bien, mis amados hermanos, no nos olvidemos que el día domingo tenemos nuestra oración de madrugada. Ahí conversamos con los invitados, con Mario en delante, que está dando muy buenos frutos. Claro que sí, claro que sí. ¿Ya? Así que les invito cordialmente a que participemos de esta oración de madrugada en los días domingos a partir de las 11 de la noche hasta el otro día a las 8 de la mañana. ¿Ya? No se olvide que esto es voluntario porque no se puede obligar a nada. ¿Ya? Y el día domingo a partir de las 20:30 horas, ¿no es cierto? Tenemos nuestra reunión dominical, ¿ya? Nuestra hermana Pamelita va a coordinar ahí, nuestra amada hermana Angélica, si nos acompaña con las alabanzas, amén. Y, ¿no es cierto?, vamos a estar compartiendo la palabra del Señor. Y todos, ¿no es cierto?, cordialmente invitados, hermana, esto como conocimiento para la hermana Paolita Gutiérrez, hermana de la hermana Angélica, ¿no es cierto? Que todos los domingos nosotros oramos en la madrugada. Ya, entonces, como el domingo, el primer día de la semana, empezamos la semana en la presencia del Señor con una cadena de oración. Todas las peticiones están ahí, y algunas las he sacado porque ya hemos colocado otras peticiones, ¿no es cierto?, de oración. Y, ¿no es cierto?, si alguien desea incluirse mañana, yo generalmente el sábado a partir de las 6 de la tarde comienzo a mandar el listado de peticiones, y si alguien necesita incorporar alguna más, me avisa y lo incorporamos sin ningún problema. Hermano, ¿Ya? Entonces, sí, yo como a esa hora no estoy trabajando porque mañana me toca trabajar, aunque hay pandemia. Agrega a la Vanessa y al Víctor, porfa. Familia Faúndez Limarí. ¿Ya? Ya, ahí me mandan, ¿no es cierto?, el motivo ahí, ningún problema, y yo la coloco ahí en la lista, sin ningún problema. Entonces se hace un listado y se hace un horario que parte a las 11 de la noche con la hermana Tabita Gavilán de Talcahué, y así, todos vamos teniendo un horario, ¿no es cierto?, durante la madrugada, con el que fin, de que es tiempo de que tenemos que orar y ayunar delante del Señor. Porque Jesucristo pronto nos viene a buscar y queremos estar ahí preparados, y esto nos ha servido de mucho. ¿No saben ustedes, queridos, cuánto me ha servido a mí la oración de madrugada? ¿Cuánto me ha fortalecido y ayudado para superar este momento tan difícil que estoy pasando? Entonces, es muy bueno que lo hagamos, pero no se olvide, aquí no se obliga a nadie. Esto es voluntario. ¿Sí? Si alguien se quiere agregar, decir, hermano, colóqueme a mí en tal horario, o cámbiame para allá, cámbiame para acá, ya, ningún problema. Pero si alguien no lo puede hacer o no lo quiere hacer, no hay problema.
porque aquí no se le puede obligar a nadie. Todo el servicio del Señor es por amor, es porque amamos a Jesucristo y porque anhelamos y deseamos estar en ayuno y oración delante del Señor. Así que Dios les bendiga. Una vez más, muy bienvenida, hermana Paulita. Ya, yo los días sábados, bueno, todos los días, ¿no es cierto? La idea es que les mandemos un saludito, por lo menos, hermana Paulita. Digamos un buenos días, un Dios les bendiga, un versículo bíblico, algún pequeño estudio, lo que ustedes quieran, un saludo, ¿cómo se llama? Un sticker, alguna cosita ahí que se pueda mandar, ningún problema. Ya, por lo menos una vez al día, para saber que el hermano está ahí en el grupo, ¿no es cierto? Y podemos saludarnos y llamarnos unos a otros.